Bien, creo que estás grabando, Pablo, me parece. Grabando, perfecto. Bárbaro. Bueno, como siempre, digamos, alentamos a quienes puedan encender la cámara, que nos parece que está bueno. El día de hoy vamos a tener como invitado especial a Nacho Gugliari. Él es un director, realizador. Yo lo conozco hace tiempo, cuando hacíamos otro tipo de proyectos, algunos proyectos para Canal Encuentro. Lo conocí cuando trabajaba en Ciudad Abierta. Y nada, entonces hacíamos como proyectos en conjunto. Después él siguió como trabajando y buscando como proyectos personales, en donde, si estás, creo a ver si se sumó Nacho, ¿estás por ahí, Nacho? En sumo, buenas, ¿cómo les va? Perfecto. Y bueno, y después fue desarrollando proyectos y generando como distintas presentaciones como de los proyectos que les hemos compartido, que espero que los hayan podido visualizar, así es mucho más rica e interesante la charla del día de hoy, que queremos que sea como dinámica, que podamos participar entre todos, y que haya una ida y vuelta, que justamente no esté ni Nacho, ni Pablo, ni yo hablando con él, sino que podamos interactuar entre todos. Nacho, no sé, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Encarando un año distinto. Bueno, después post pandemia, recuperándonos un poco todos. Así que bien, bien, bien. Un año interesante que se abrió un poco por todo lo que pasó y lo que está pasando con la peli y proyectos anteriores. Pero bueno, si quieren, hacemos un rewind y vamos a las bases un poco, que es lo que habíamos hablado. Dale, muchas gracias. Si querés contarnos un poquito, yo arranqué contando desde dónde yo te conocía, pero si querés contarnos, en principio, cómo fue encarar esto de empezar a pensar hacer cine o audiovisual, desde qué lugar te acercaste vos. Bien, mira, el primer registro es muy viejo, 6 años. Ya no lo tengo, pero en algún momento, hasta algún momento, mi hermana tuvo un cassette de audio en donde yo con 6 años le decía que quería hacer películas. No sé por qué, porque no tengo ningún tipo de referencia familiar. Mi papá sacaba fotos, pero ya no lo hace, pero nada más. Y siempre, muy de chico, yo jugaba y me imaginaba los títulos. O sea que el problema es de larga data. Así que terminé la secundaria. Mi primer trabajo y mi único trabajo por fuera del audiovisual fue en un videoclub. Así que en realidad no estaba tan lejos tampoco, ya no existen más, es algo que quedó en el tiempo, pero sí, a los 19, 18, 19 años en la secundaria trabajaba en un videoclub. Y salí y me anoté en la ENERC, o sea, ya lo sabía, a los 18 años yo ya estaba medio como encaminado y no entré. Y me anoté en Avellaneda y no entré. Y entonces, para no perder el año, mi viejo me dice, che, hay un terciario que ahora ya no existe más, que en ese momento era muy bueno. Bueno, era popular, había mucha gente que iba, que era TEA Imagen, pero era más producción de televisión. Y eso, y bueno, entré ahí para no perder el año, básicamente, estudié 3 años ahí. Y yo creo que eso torció mi carrera definitivamente, porque mis primeros trabajos, igual en primer año tuve un profesor, Hugo Lescano, que es un director de cine que ahora, bueno, no sé si hace mucho que no filma, hizo muy poquito, pero bueno, era un tipo más del cine. Tenía también un profesor de guión más del cine, pero mi laburo siempre fue más televisivo al principio, porque era donde me había formado y eran los contactos que tenía. Y en ese momento, te hablo, yo tenía 20 años, empecé a trabajar con cámara y edición. Me compré una cámara Super VHS y una isla de edición también muy económica. Y hacíamos, bueno, cortos para la facultad, como deben estar haciendo los chicos ahora, con muchos menos medios que los que tienen ustedes. Acá ya parezco un viejo, pero la verdad es que era mucho más difícil. Y con mucho menos acceso a la tecnología. Y empecé a hacer algo que nadie del ambiente dice que hizo y mienten. Vivíamos de los cumpleaños de 15. Así que ese fue como el inicio de una carrera que después, bueno, tardó, pero con el tiempo fue madurando. Y cuando terminé TEA, ya empecé a trabajar de cámara, ya laburaba bastante de cámara. Era como mi laburo de todos los días, o fue lo que más me dio de comer durante la mayor parte de mi carrera, pero nunca abandoné como la búsqueda del proyecto propio. Me anoto en el ENERC de vuelta, no entro,
me vuelvo a anotar en Avellaneda y sí entro. Y ahí hice 2 años en Avellaneda. La escuela de cine de Avellaneda ahora está un poco mejor, pero en ese momento no estaba bien. Y yo ya estaba con mucho trabajo, más que nada en tele, en cable, en aire y demás, de realización. Y bueno, dejé. Y después hice algunos cursos del SICA, que es muy bueno, muy recomendable. No sé ahora cómo está funcionando, pero en ese momento SICA, bueno, ahora está Punto Cine, y algunas otras opciones. Ahí hice asistencia de dirección y producción. Y siempre, más allá de los cortos de la Facu, mantuve como ese horizonte de que yo sabía que quería dirigir y derecho a escribir proyectos, al principio cortos, y tratar de llevarlos adelante. Ese es un poco como el primer arco así, de inicio, digamos. Pero la realidad es que mi experiencia y mi gente y mis contactos eran de tele. Yo no conocía gente del cine y de hecho mi única jornada en cine fue una sola jornada como suplente asistente de video en Tiempo de Valientes. Y nada, flashé en colores, pero no tenía acceso, nunca podía lograr conseguir laburo en cine porque tampoco sabía hacer nada de lo que se podía hacer en un rodaje. Sí, pasa eso de cómo a veces uno viene como trabajando y vinculándose, porque digamos, realmente pasa esto de que es muy, muy de relaciones, que parece que digamos, no es que hay una convocatoria de técnicos y técnicas, sino que de repente, nada, alguien empieza trabajando una cosa y esa persona te invita a participar en un proyecto, o sea, ya sea en una película o en otro. Entonces, siempre como un poco alentamos a estar en contacto y en generar proyectos. ¿Y cómo hiciste vos después para volcarlo, digamos, y redireccionarlo hacia donde querías, ¿no? Porque, o sea, venías como por el lado del ámbito de la realización o sea, en televisión, que, o sea, también se hacía contenido como algunos documentales. Yo me acuerdo cuando hacías algunas cosas para Canal Encuentro, para Encuentro y, perdón, Ciudad también Abierta. en Ciudad Abierta. Pero bueno, después en un momento, nada, tenías, o sea, la idea de poder dirigir tus propios proyectos. ¿Con cuál fue cómo fue que lo direccionaste? Mira, a priori en la facultad siempre he tratado de ubicarme en el rol de dirección. Eso me valía algunas peleas porque yo quería estar ahí y bueno, y esa búsqueda de estar ahí y aunque me cometiera errores, tratar de estar ahí. Después en el 2006 hice un corto propio mío, como la mayoría de los cortos de esas etapas es bastante inmirable, lo quiero, pero bueno, no está muy bien. Y después empecé a trabajar en un momento, trabajé como 2 años en MTV, que hacía un rol como medio de realización y producción, una cosa medio extraña. Paso a laburar al canal de la ciudad y después me largo frilo de cámara. Y en esos años, en el 2000, en realidad es del 2001, El Asado, el corto que si lo pudieron ver en Historias Breves, es un cuento que escribió mi mamá. Yo ese cuento, mi vieja lo escribió en el 2001, en plena época de 5 presidentes en una semana. Yo ese cuento desde el día que lo leí dije, esto hay que hacerlo. En el 2005 intentamos, con colegas con los cuales hoy sigo trabajando, intentamos filmar, en realidad empezamos a hacer preproducción y nos dimos cuenta que era inviable y quedó cajoneado. Y en el 2010, más o menos, del 2010 al 2000, o el 2000, no, antes, 2007 al 2013 no filmé nada, me la pasé escribiendo. Me gusta mucho escribir, ahora no tanto, pero era muy lector, ahora soy padre y tengo mucho trabajo y no puedo, pero era muy lector y viajaba en colectivo y también eso te hace leer mucho. Eh, y siempre me gustó escribir, pero la verdad es que sin ningún tipo de formación. De hecho, mis primeros guiones están muy mal escritos desde la redacción y demás. Y agarré el cuento de mi vieja, lo empecé a trabajar y para el 2013 ya tenía como una adaptación del guión más o menos sólida y me junto con una amiga mía que daba clase conmigo, que era asistente de cátedra en TEA, porque donde me egresé yo después di clase. Ella era productora, no sabía nada de cine y le digo, che, me quiero presentar acá, hacemos un presupuesto. Lo hicimos una carpeta que la hicimos en 5 días, sin ninguna esperanza, porque no conocíamos a nadie en el mundo del cine y en Historias Breves se presentaban 300 cortos, de los cuales quedaban 8. Entonces era un piletazo
como anotarse en el ENERC, un piletazo, y lo mandamos. Y yo estaba trabajando en ese momento afuera, trabajando en un programa de turismo, y acá el compañero Marcelo me manda un mensaje de texto, 2013, 14, y me dice, che, felicitaciones por el asado. Yo no sabía de qué me hablaba. Bueno, el corto entró, y el instante en el que entró, se comunican con nosotros del Inca y nos dicen, chicos, el guión está buenísimo y el corto quedó por el guión, pero la carpeta y el presupuesto hay que hacerlo de vuelta. O sea, era un desastre el presupuesto. Entonces, a lo que digo es, y acá empiezo con mi discurso de hacer, aunque salga mal, yo cuando presento Historias Breves, antes me había presentado 2 veces a Ópera Prima con un guión que está cajoneado, y me había presentado solo, y había hecho presupuesto solo, y había hecho una carpeta solo, y obviamente no había entrado porque no estaba para entrar. También eso es un poco un error, creo que presentarse a un concurso como Ópera Prima solo y sin ningún apoyo, no digo que no hay que hacerlo, pero yo no había ni siquiera había filmado cortos chiquitos y pretendía filmar un largo. Me parece que el camino de Historias Breves para un primer concurso, o el camino de filmar autogestionado antes de largarse un largo, me parece que es el camino. Largarse un largo sin haber filmado muy poco antes o chiquito antes era como inviable. Y bueno, entre Historias Breves, y ahí empiezo a comunicarme con la gente del cine, porque ahí te empiezan a mirar. Ah, tenés un Historias Breves, que si bien es un proyecto que no deja plata a nadie, es un proyecto que siempre le da chapa a las productoras y les da puntos. Entonces ahí se empezó como a allanar un poco el camino, pero hasta antes había filmado muy, muy chiquito, y de hecho mi primer rodaje grande, entro como director, fue bastante agresiva la entrada, pero no sé, yo nunca sentí miedo, siempre fue como, bueno, me mando y hago, y si me equivoco, me equivoco, y rodearte de gente que sabe más que vos, siempre. Eso es Nacho, quería como rebobinar un poco, sí, primero para reivindicar el trabajo como socialero, ¿no? Del cual yo soy uno de los que lo reivindica y siempre lo pongo en mis antecedentes, como que yo también empecé haciendo Hay una clave del social, es que el social es donde uno aprende después a hacer documental, porque el social es uno de uno. Si vos te perdiste a la piba cortando la torta, te vas a fumar a la madre 5 meses. Sí, no solo eso. No solo eso, a la piba cortando la torta y a la tía que vino de Corrientes. Si se te muere una tía y no la filmaste, tenés un problema gravísimo. Exactamente. Deja buena plata, ¿eh? Si sos dueño del cliente, deja plata descomunal. Nada, obviamente que es un trabajo que a mí me costó traumas. Yo ahora en octubre tengo un cumpleaños 15 y no quiero ir, chicos. No quiero ir porque los detesto. Pero bueno, nada, yo qué sé, es una etapa. Es una etapa y se aprende un montón. Se aprende un montón porque tenés una dinámica de que tenés que tomar decisiones todo el tiempo. Después se vuelve rutinario, pero al principio yo mi primer 15 lo filmé con una cámara y no llevé luz. No sé por qué no llevé luz. En una época en donde las cámaras sin luz no servían para nada. Y me recontra, bueno, nada, no, obviamente que el material quedó horrible. Pero bueno, eso es el lugar para aprender y para mandarse sí, cagadas. Y también para aprender a relacionarse con el cliente, ¿no? Que es porque nosotros estamos en un medio donde obviamente como la situación idílica es, bueno, soy el director y tengo un productor que me consigue los recursos y filmo. Pero en realidad la vida cotidiana en nuestro medio, para quienes queremos ganarnos la vida con esto, inevitablemente implica un cliente al cual hay que entender lo que quiere y hay que dejarlo conforme. Entonces, ese paso por el social, cuando uno lo encara con un poco de pasión, ¿no? Porque seguramente, o sea, no estamos hablando de gente que se hace y toda su vida fue socialero, sino aquellos que nos pensamos como un camino para afirmarte, para equiparte, para agarrar timing, para agarrar kilómetros. Entonces, me parece que hay mucho ahí donde hay la posibilidad de empezar una carrera entendiendo muchas cosas. Y esto, como decís también, lo de saber, de investigar en el momento, mirar con el ojo afuera del viewfinder, a ver qué está pasando alrededor tuyo. O sea, son todas cosas que después realmente en el documental te garpa mucho. Y además, valorarlo como un trabajo, porque
Acá de lo que se trata es de ganar una vida dignamente haciendo aquello que queremos hacer. Entonces, yo prefería hacer eso, hoy no sé, hoy por ahí prefiero manejar un Uber, pero en ese momento prefería hacer eso a hacer otra cosa totalmente alejada, porque aparte, nada, es horas vuelo. Pero eso como después tuve una etapa larguísima de eventos empresariales, pero para tirar al techo, 2015, 2014, al mismo tiempo, porque también es eso, al mismo tiempo que uno filma su historia breve, volvés de la historia breve y te vas a filmar la presentación del Peugeot 405. Y ahora estoy por estrenar la película y hago de todo, chicos. O sea, es como haces de todo. Obviamente que uno trata de no elegir los proyectos para que te sumen o para. Sino uno termina eligiendo los proyectos por. Hay dos maneras, o por plata, o también yo tengo como una filosofía que es tratar de que todo lo que no es mío no me lleve demasiado tiempo. O sea, intento no agarrar proyectos demasiado grandes que no sean míos. Prefiero hacer porquerías chiquitas y sencillas, si está la opción, y si obviamente hay opción de agarrar cosas que están mejor pagas, ni hablar, pero es como una filosofía de decir, bueno, lo que es para los demás, le pongo una energía buena, medida, y que me lleve poco tiempo para poder sentarme a escribir. Eso es una filosofía que mantengo y me viene dando resultados, más o menos. Y lo otro que me pareció realmente rico y fuerte, y que, bueno, cuando vi el asado y vi el nombre de tu mamá como autora del cuento original, y luego agradecida, y ahí descubrí que era tu mamá, a mí me pareció que había una clave fuerte, que es lo que está diciendo ahora, que a vos también te llevó seguramente a ponerle la energía que le pusiste, a esa carpeta que, aunque no estuviera bien hecha, la hiciste seguramente con mucha pasión y con una carga muy fuerte tuya, que también queda en alguna parte de la carpeta impresa. No está a la vista, no está evidente, pero se nota cuando una carpeta tiene el deseo de que sea hecha en ella. Y seguramente eso que te pasó de leer el cuento de tu vieja y decir, esto hay que hacerlo, y llevarte 10 años, 11 años, 12 años, hasta lograr concretarlo, si no tuvieras esa pulsión tan fuerte, se te hubiera pasado por alto. O que no hay manera de hacer esto si vos no tenés pulsión para contar, si no tenés pulsión para nada, no hay nada que puedas lograr si el deseo no te gana a. No sé, a mí me pasa algo, sentarme a escribir a mí me cuesta muchísimo. Ahora estoy con un guión de largo nuevo y había tenido una B1 que me encantaba y se la mandé a 2 guionistas y los 2 me dijeron, che, no funciona. Y ahora estoy operando a corazón abierto y me cuesta un montón porque tengo que hacerme lugar entre el trabajo, la familia, la casa, las pibas, ¿sabes? Y me cuesta muchísimo y me siento, pero a veces escribo por ahí una página por noche. El guión lo escribí en pandemia. Con 2 nenas, una de 3 y una de 2. O sea, imagínense que a las 12 de la noche, porque lo quería escribir, porque tenía la idea y me gustaba y estoy desarrollándolo. Pero ahora que lo estoy abriendo y arrancando de vuelta, cuesta muchísimo, porque la verdad es que uno, a pesar de ahora ya tener una peli filmada, salvo que ahora tengamos muchísima repercusión y alguien me venga a decir, che, a ver qué tenés, uno escribe y el trabajo de escritor es muy solitario, vos no sabés qué va a pasar. Yo tengo 2 guiones totalmente cajoneados. O sea, antes de la historia breve yo había escrito 2 largos que están ahí esperando, que ya no creo que los filme, pero porque yo también les perdí el interés. Así que bueno, también es eso. Sí, es fuerza de voluntad y que cada vez que te llaman para decirte, che, no entraste a un concurso, presentarte de vuelta. Sí, sí. El mismo día, si podés, o al otro día cuando se abra. Y no tomártelo como algo personal, ¿no? O sea, no es que, No. uy, soy un fracasado, sino que, bueno, no era el lugar para mi proyecto, quizás la carpeta no era mejor, o quizás era buenísima y había 8 que eran mejor que el mío. El cuento del tío rebota primero de Glazer, rebota de ópera prima una vez. De Glazer igual nos la veíamos venir, porque no es la búsqueda de Glazer. De ópera de prima también era difícil, porque no es una peli ópera primista, ni festivalera. Y rebota una vez de ópera prima, y cuando me llama la productora y me dice, che, no quedó, yo estaba haciendo cámara en un evento de Citroën, grabando gente comiendo canapés, y me agarró un odio interno, un fuego, y la llamo a otra piba con la que yo estaba laburando, otra productora, y le digo, Ro, tengo que presentar esto otra vez. ¿Cuándo abre? Tal día. Bueno, presentémoslo. Y ahí entró. Pero fue
Como, es frustrante, pero esa frustración te tiene que servir de motor. Porque siempre te vas a frustrar, siempre va a haber momentos que decís, pero, viste, no sale. Pero es difícil, es dificilísimo igual, es un camino complejo. Bueno, en la misma, no me acuerdo si fue en el mismo llamado o no, que vos tuviste, que estaba José Recio, la pareja de Nico Nico. Rizat. ¿Fue en el mismo llamado de Historias Breves o en otro, no? José estaba en el mismo, pero yo me atrasé y entré en la siguiente. O sea, nosotros tardamos mucho en filmar y entramos en la siguiente Historias Breves. Pero sí fue en el mismo. Bueno, yo había colaborado en la presentación de una Historias Breves que se llamaba Las Nadadoras de Villarrosa. Y digamos, José es una amiga que digamos, venía trabajando hace mucho tiempo. Ella presentamos como la carpeta y la verdad que digamos, no quedó seleccionada. Pasaron los años, digamos, cada uno siguió haciendo como otras cosas. Se presentó una carpeta, o sea, muy similar, pero digamos, porque es lo que tengo entendido, digamos, como que bastante avanzaron con algunas cosas. Y después hay otro jurado que tiene como otra óptica, lo visualiza de otra forma, entiende el proyecto bajo otro patrón y, digamos, quedó seleccionado. Y también hay un tema con Historias Breves. Cuando nosotros ganamos, quedaron 5 películas, pero se habían presentado 14. Es mucho más fácil en un punto. A ver, no es más fácil porque la carpeta tiene que estar bien, porque tenés que tener el productor con el puntaje para presentarte. Antes no era así, ahora sí. 2 puntos igual, cualquiera que haya hecho un quintavía los tiene. Pero en un punto es más fácil que Historia Breve, pero porque no hay tanta gente que tenga un guión escrito. Es un trabajo que no es tan común. Entonces, bueno, nada, es como esa búsqueda. Igual yo creo que también Historias Breves me abrió un poquito la puerta. Historias Breves es un concurso también que es con seudónimo. Ópera Prima ya no. Y ya tener un Historias Breves filmado yo creo que te entorna la puerta, como para decir, bueno, este pibe más o menos puede entregar un material, vamos con otro. El Inca igual ahora está en un momento medio trágico, no están presentando casi concursos, pero yo creo que en algún momento se va a recuperar, esperemos. Y hay que presentarse para hacer la experiencia, presentarse. Ahí, a Mecenago, a Fondo Nacional, presentarse. Ahora, por ejemplo, el concurso de Renacer Audiovisual es un proyecto por sección. Nosotros ya, a ese sí que no nos vamos a presentar porque es como, sabemos que no va a pasar, y también como que para nuestro proyecto que tenemos ahora es medio poca plata, pero es insistir, pero para insistir tiene que haber deseo. Si no hay deseo, bueno, no, es otro el rol del rodaje al cual uno se tiene que dedicar. ¿Puedo retomar un poco lo que veníamos charlando? Porque me parece que está buenísimo esto, pero digamos, quería pasar a hacer un repaso por los proyectos y tener un poco presentes y si podemos hablar un poquito del asado, a mí me parece que pensar un poco cómo fue la decisión de ese diseño de producción, me parece que, o sea, justamente vos sos de acá de Buenos Aires, ¿no? Y ¿no? El corto claramente tiene como otra impronta, o sea, hubo una elección pensar en el casting, pensar en dónde está grabado. El asado tuvo un proceso, primero cuando ganamos el concurso, lo empezamos a intentar ver si lo podíamos producir nosotros, no teníamos muy claro con quién lo íbamos a hacer, y empezamos a buscar locaciones por provincia de Buenos Aires, y nos pasó que no encontrábamos lo que queríamos, porque nosotros necesitábamos colores ocres y marrones, y eso en la provincia de Buenos Aires lo tenés en invierno, y no nos servía que haya vapor en la boca. Entonces empezamos a pensar que en Buenos Aires no se iba a poder. Encontramos unos pueblos abandonados, estaban buenísimos, pero no había algunas cosas que no funcionaban. Y yo soy muy amigo de Quique Silva, que es director de fotografía salteño. Yo lo conocí haciendo un piloto en el 2010 de un proyecto que después, más adelante, les voy a contar, que todavía está ahí en el tintero. Él había venido a filmar acá. Yo estaba buscando un director de fotografía gratis en ese momento y lo conocí así porque puse un aviso en la cartelera del SICA. Y bueno, quedamos muy amigos con Quique y Quique me dice, venite a Salta a filmar. Es lo que necesitás. Tenés tierra quebrada, tenés caras. Porque yo también en el asado no quería una pobreza urbana, quería una pobreza más rural. Porque para justificar lo que pasa no podrías tener un chino en la esquina para ir a manguearle. No tenía que haber nada. Igual es un poco también, es como un cuento, ¿no? Digo, pero yo necesitaba que sea un lugar en donde no crezca nada.
Y bueno, y nos pone en contacto con Cristina Tamagnini y Lalo Mamani, que son dos productores de Salta, de una productora que se llama Caschi. Yo no los conocía a ellos. Y bueno, y fue el diseño de producción, fue filmar en Salta. De acá viajó el camarógrafo, viajé yo y un asistente y el actor principal. Todo lo demás es de Salta y yo no conocía a nadie del equipo, lo cual te da un pánico tremendo, pero bueno, la verdad es que las cosas salieron bien, pero también porque yo lo tenía aquí que intermediario, que terminó siendo el director de fotografía, y eso ayudó. Está filmado en Huachipas, en un pueblo muy chiquito cercano a Salta, unos 60 kilómetros, y también es que el interior es muy amigable porque las cosas se dan. Increíblemente nos ayudó el intendente, o sea, el intendente nos dio cosas. Yo creo que no había leído el guión. Nos ayudó el intendente, el catering fue muy económico, realmente muy económico. En ese momento habían sido 12.000 pesos por los 3 días, que es como si yo ahora les dijera 50.000, que sería muy barato. También, bueno, toda la estructura. Lo único que fue muy caro fue que nos llevamos la grúa en un vuelo, sin las pesas las alquilamos allá, y eso salió caro. Y bueno, eso porque la cámara era una cámara súper pesada, una Red One, y bueno, yo tenía como la obsesión del plano cenital, y fue lo único que me paré de más. O sea, obviamente con la poca experiencia que yo tenía no sabía qué defender y qué no, y fue con lo único que dije, yo necesito una grúa, y después yo me cargué la edición, pagué de mi bolsillo un monitor que se rompió, bueno, nada, pero yo quería esa grúa y la llevamos. Ese fue como la gran apuesta del corto, a nivel técnico y logístico. Y después sí, lo que nos pasó con el asado era que fueron 3 días de rodaje con la lluvia en el horizonte los 3 días. Nunca llovió, pero siempre estuvo ahí, la veíamos. Y es muy vertiginoso porque si un día llueve, se acabó. Te volvés a tu casa sin el corto y le devolvés la plata al Inca. No hay un día extra. Y era todo exterior día, y eso fue como lo que más, a mí por lo menos, me tuvo así como un poco tenso. Más considerando que uno de los temas por los cuales habíamos elegido Salta era porque no llovía en esa época, el porcentaje de lluvia era un 5%, y ese año se florece el desierto de Atacama de todo lo que había llovido. O sea, había fotos del desierto de Atacama florecido. Entonces era como tipo, no podemos tener tanta mala suerte, y el primer día del rodaje llegamos a la locación lloviendo. Y el final del primer día no llovía, pero se largaron unas pelotas de hielo que eran como pelotitas de golf. Tuvimos que guardar los equipos corriendo, y así los 3 días con la lluvia al principio y siempre al final de la jornada. Así que fue un rodaje durísimo. Se nos rompió un monitor, nos pasaron todas. Yo trabajé casi todo el corto sin monitor, pero bueno, quedó y lo queremos un montón. Y nos abrió también muchas puertas. Y con el casting, ¿cómo fue el proceso? O sea, por un lado, laburaste con un actor que ya conocías, o sea, por lo que creo recordar, es un actor Sí, que ha circulado por muchos cortometrajes, o sea, Sergio es un genio. Yo no entiendo cómo no trabaja más de lo que. O sea, me parece un actorazo. Y a Sergio lo habíamos casteado en el 2005. Cuando yo vuelvo en el 2014, había adelgazado. Y le digo, no podés, no, ¿cómo vas a adelgazar? Y bueno, lo rellenamos un poco, hicimos algunos teje-manejes, pero sí es un gran actor. Y después hicimos un casting muy breve en Salta. Las caras que están como en la primera línea son las únicas que son actores, y de la primera línea para atrás son extras. Y también hay una limitante, que es que el productor te dice, no me enfoques uno del fondo porque lo tengo que pagar como bolo y no tengo plata. Entonces también te limitas a que tenés que enfocar a 4 o 5 personas. Pero de esas 5 que quedaron, Dani, 4, no, sí, 5, pero habremos visto 10, ¿eh? No es que vimos mucha gente porque no tenés los medios para hacer un casting grande. Corríamos con la ventaja de que los salteños ya sabían más o menos qué actores podían andar. O sea, ya venía medio filtrado eso. Ahora, Pero la duda que tengo es, ¿vos habías hecho o sea, hiciste scouting o fue medio llegar no, sí, pero sí, yo no lo hice el scouting, me iban mandando fotos de locaciones. Y cuando vimos la estación, es una estación de tren abandonada, yo le dije, es ahí, seguro es ahí, y fuimos a ver solo esa. O sea, yo fui a ver solo esa locación y nos quedamos con esa.
que la única limitante que tenía era que una de las casas estaba ocupada y tenía una antena DirecTV y un par de cosas, y del otro lado del plano, o sea, el back de cámara, había una granja con ovejas, y eso no se podía escuchar, y eso fue todo un tema, ponían cencerros, y estaban todo el tiempo como muy... Entonces, para cada vez que tirábamos toma, le teníamos que dar de comer para tirar toma con audio, para el discurso. Lo demás lo piloteábamos, pero el discurso era imposible. Esas fueron las únicas complicaciones. Después la locación estaba buenísima, y bueno, es un corto que casi no tiene faroles, es todo rebote y difusión, y con un presupuesto muy, muy, muy ajustado. O sea, una de las cosas que vos me decías, Marche, era hablar de cómo era filmar con presupuesto. Obviamente que era con más presupuesto que los anteriores, pero siempre por la escala. O sea, vos tenés el presupuesto, pero de repente tenés que pagar cosas que antes no pagabas. Sadaic, actores, todo, está buenísimo que te suceda. Entonces al final tenés más presupuesto, pero siempre vas a estar corto. Digo, a ver, Guillermo del Toro habla de que no tenía plata para filmar La forma del agua. No tener plata es relativo, pero siempre vas a estar corto a lo que vos querés hacer o al proyecto que querés generar. Una película termina siendo lo que te imaginabas, termina siendo una parte de lo que vos te imaginabas que iba a ser. Es lo que podés hacer. Pero el corto, igual, lo que se planteó, se filmó. Sí nos pasó, o a mí me pasó, que yo me lo imaginé muchas más tomas, y me acuerdo que me reúno la primera vez con la asistente de dirección, que era una chica que tenía un montón más de experiencia que yo, y yo le hacía un planteo, ¿viste? Les pelaba plano de planta, y me dice, ¿pero cuántos planos querés filmar por día? No sé, le digo, 20. Digo, no, son 12. Y ahí tenés que caer en la realidad de que es otra cosa, son otros tiempos, no es una cámara chiquita, es un equipo mucho más grande, al detalle, y bueno, no nos pasamos igual casi ningún día, el último día un poco, casi no tuvimos horas extra, pero bueno, eso requiere de una planificación tremenda y de una cintura para que en algún momento la asistente de dirección venga y te diga, che, esto que eran 3 tomas tiene que ser una, ¿qué hacemos? Bueno, pañá, no sé, y resolverlo en el momento. No, Pero me el parece diseño, que... Perdón, no, ¿eh? te decía que el diseño de producción siempre es lo más importante en todos los proyectos. O sea, si hay algo que hace que una película sea filmable, es la cintura del director y el diseño de producción. Yo en el asado aprendí algo muy importante. El asado tenía una escena en donde que empezaba con una escena con un niño subiéndose a un molino que estaba en el cuento. Y yo esa escena la quise hacer, y 2 días antes del rodaje, Cristina, la productora, me dice, Nacho, esa escena no cuenta nada, no la filmemos porque es un lío. No, no, yo la quiero hacer, yo la quiero hacer. Perdí toda la mañana para una escena que no quedó porque quedó mal. Y que aunque hubiera quedado, no contaba nada. Entonces, la enseñanza es, eh, vuelvo a citar a Guillermo del Toro, que tiene una frase que me resulta muy simpática. Si vos tenés una sopa de albóndigas, tenés que tener las albóndigas sí o sí. Después, la cebolla, el morrón, lo que le quieras poner aparte, está bueno, pero las albóndigas las tenés que tener. Y si para vos ponerle un condimento hace que no puedas comprar las albóndigas, tenés un problema. Entonces primero tenés que contar una historia y después adornarla con lo que quieras, el estética, pero primero contar la historia. Y eso lo aprendí en el asado y no me pasó más. En el cuento del tío lo escuché al asistente de dirección y nada, y corté el guión, lo recorté por todos lados. Le recorté, ese guión empezó teniendo 130 páginas, empezamos en la pre con 90 y filmamos 73. Pero hay que hacerlo, tiene que salir, si no... Bien, me parece que está bueno para, o sea, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta vinculada como al asado, me parece que está bueno que puedan abrir los micrófonos. Nos está dando un poco el puntapié para hablar del cuento del tío, o sea, pero hablar sobre el diseño de producción y la capacidad de adaptación es algo que venimos hablando como en la cátedra mucho, nos anclamos ahí, en este lugar de, o sea, ver los problemas y adaptarse justamente. No sé si alguien está aprendiendo justamente. No, perdón, e identificar lo que dice Nacho, ¿no? O sea, qué es lo fundamental, lo que tiene que estar sí o sí, ¿no? Y poner todo ahí, y si nos queda resto, adornarlo, ¿no? Yo, tanto El asado como El cuento del tío, para mí son 2 películas muy inteligentes, ¿no? Aparte de ser muy buenas películas y tener muchísimos valores, además son inteligentes. O sea, claramente vos apuntaste a
cómo optimizar lo que tenías para hacer la mejor película posible con lo que tenías, ¿no? Y eso se nota en ambas películas, pero no se nota o sea, no hay mezquindad en ninguna de las dos. O sea, no es que fuiste pijotero. O sea, está todo lo que vos quisiste poner y está todo a la vista, pero elegido inteligentemente. O sea, esas albóndigas son bien carnosas, ¿no? Están bien a la vista, ¿no? Entonces, no es que, si uno piensa en películas, en óperas primas, quizás, y ahora ya después pasaremos al cuento del tío, ¿no? Pero como uno se hace una idea de, y bueno, una película con 4 personajes en una casa medio venida abajo y alguna situación costumbrista, para resolverlo con poco despliegue de arte, con poco movimientos, y que la historia sea suficientemente fuerte para sostenerla. Está repleto de óperas primas, y no tan óperas primas, que son como tirando abajo lo que ocurre y justamente ese adorno de lo que ocurre para poder tener algo manejable. Tanto en el asado como en el cuento del tío, eso no pasa. O sea, No, y aparte lo que pasa con historias breves es que vos presentás el asado o presentás una peli, bueno, justo la de José tiene bastantes personajes, pero en nuestra misma camada había una peli que era un personaje en un cuarto, y no es que el Inca te dice, no, pará, como tenés 30 extras, yo te voy a dar un poco más de plata. Olvídate. Nosotros, como dato de color, para volver un poco al asado y a la producción, igual chicos pregunten si tienen dudas, está bueno que las evacuemos. Perdón, y si quieren, si no se animan a hacer por el micrófono, pónganlo en el chat y yo vuelvo a la pregunta. Una cosa que sí logramos con el asado fue que conseguimos bastantes cosas de garrón. Por ejemplo, el DCP, la productora que había hecho el presupuesto conmigo se salió del proyecto porque estaba embarazada, pero ella había trabajado en un TREF Media y el DCP y la postproducción de sonido la puso un TREF. Después la Intendencia ya Salta Cultura nos dio hotel, la Intendencia nos dio un camping donde dormíamos, no en carpa, pero eran unos búngalos. También es eso, ningún proyecto con el presupuesto del Inca alcanza, no existe. Es más, en historias breves yo perdí plata, después la recuperé un poco con la DAC, bendita sea la DAC, que te paga por hacer películas. La DAC es la Asociación de Directores, y que dicho sea de paso tiene un club hermoso para ir en verano, así que hagan aunque sea un quinta vía para venir al club de la DAC, se los recomiendo. Es de otro planeta, parece que viviéramos en Dinamarca. Bueno, es una gran fundación. Bueno, y después un poco recuperé, pero obviamente que vos no apuntás a ganar plata. Después con la historia, con el Ópera Prima sí pude por lo menos sostenerme durante el rodaje y ganar un poco de plata después, pero no es, no es algo muy común, digo, que los primeros proyectos uno no está pensando en la plata. Pero lo que voy es, no alcanza solo con ópera prima o con historias breves, hay que salir a buscar fondos por otro lado, porque no alcanza, no tanto porque el premio sea malo, sino porque hay una cuestión desde que el punto en el cual a vos te avisan que ganaste, presentás a un presupuesto, en ese momento historias breves era 256.000 pesos. Hoy hacemos un asado con molleja. De ahí a que te dicen que vas a grabar, a que te dicen que ganaste, pasa 9 meses. O sea, esos 256, me acuerdo que en la primera reunión de historias breves con el Inca, estaban todos re enojados para que nos ajusten el premio. Y yo pensaba para mis adentros, chicos, no digan nada, porque yo quiero, a ver si todavía yo asustado, digo, a ver si todavía nos sacan el premio. Digo, no digan nada. Bueno, al final salió bien, nos ajustaron el premio, nos dieron un poco más de plata, pero para cuando llegás a filmar, otra vez se devaluó, porque Argentina es así, entonces vas perdiendo poder adquisitivo a medida que va avanzando la pre, la post y el estreno. Entonces es como difícil. Entonces siempre tenés que salir a buscar por afuera. Eso no hay duda. Bueno, eso. No sé, Chelo, ¿para dónde seguimos? Tenemos una pregunta. Yo también. Sí, Julieta. No, espero. Bueno, vamos primero con el texto que dice, un compañero nos dice, buenas tardes, algo que me llevó a visualizar ambas obras es la temática del conflicto y el choque de clases sociales. Quería saber si esta elección de temáticas es parte de la voz autoral
y si fue consciente de esta coincidencia de temas. Hay algo en el género humor negro que a mí me atrae mucho y me gusta mucho. Soy muy fan de la primera etapa de Alex de la Iglesia y él también trata un poco estos temas. Y yo soy de provincia de Buenos Aires, ahora vivo en Avellaneda, antes vivía en Quilmes y siempre ahora viví un tiempo en Wilde, siempre estuve como rodeado de esas desigualdades. Y si bien mucha gente a mí me dice, El cuento del tío no es una película de autor, El cuento del tío tiene un montón de cosas de autor, aunque no parezcan, aunque en el ritmo no parezca, o aunque en el tono no parezca, o aunque lo que nosotros llamamos película de autor en Argentina es otra cosa, sí, en la temática siempre me interesó y esta cosa de las desigualdades y de los maltratos de clase siempre me pareció súper interesante. De hecho, otros 2 proyectos que tengo ahí dando vuelta, escritos también, siempre hay algo de eso. Sí, o sea, de hecho hay algo que es divertido, que es que la idea del cuento del tío surge por el asado. Yo una noche me acuesto a dormir y tengo un sueño súper raro, en donde está el gordo del cuento del tío, Sergio, tirado en el piso, pero en una casa. Y Mónica Villa, versión Esperando la carroza, dice, nos vamos a llenar de plata. Me despierto, anoto, lo llamo a un amigo, a Guido, un amigo en común con Marchi, y digo, se me ocurrió, y en realidad lo del secuestro extorsivo, el secuestro falso yo no lo tenía, después lo empiezo a desarrollar, pero la idea de un muerto, una locación y mucha gente surge de ese sueño. Así que sí, están reconectados. Bien. Julieta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Yo te quería preguntar, no tanto sobre la producción, pero sobre la circulación del asado, porque la estrenaste en el 2016, Sí. y quería preguntarte si eso que cuenta la historia, si sentiste que de algún modo tuvo alguna vuelta, si hubo alguna instancia de interlocución que dijiste, bueno, qué bueno, como haber dicho lo que dije en este corto. ¿Hubo algo de...? Mirá, el corto tuvo, por suerte, y la realidad es que, pero un cachito que tengo plomeros, voy a cerrar la puerta. Ahí va. El corto tuvo un muy buen recorrido de festivales, pero porque es mucho más fácil meter un corto en un festival. Primero porque los festivales de cortos son más abiertos por la duración del material. Si bien no considero yo que ni el asado ni el cuento del tío sean materiales festivaleros, dudo que alguna vez filme algo festivalero, el asado tuvo un recorrido grande, sobre todo en Argentina, no tanto afuera. Afuera, sí, festivales chiquititos, pero en Argentina, no sé, 40 festivales. Premios algunos, de hecho, acá está hay algunos, bueno, de la DAC y de el Festival de Cine de las Alturas, en Jujuy. Y tuvo muchísima llegada. Es un corto que se lo llevaron en el cine móvil a La Quiaca. O sea, pero yo hago las cosas para que la gente las vea. O sea, por eso uno las mando a festivales siempre con muy poca fe, y creo que siempre me va a pasar que voy a mandar los materiales con muy poca fe, porque los festivales buscan otra cosa, salvo que sea un festival de nicho, de género, para que tengan pantalla. Porque no hay nada peor que hacer algo y no mostrarlo, aunque sea horrible. Hay que mostrarlas las cosas. Y el asado sí tuvo muy buen feedback, opiniones encontradas, incluso. Claro, eso. Pero nunca me pasó, y sí pasa un poco también con el cuento del tío, que tocamos algunos temas ahí medio escabrosos, siempre desde un lugar muy de cuento y de humor, pero fundamentalmente, más allá de que uno toque temas escabrosos o se meta en lugares a donde por ahí no es del todo correcto, el asado está tan sugerido y está tan en tono de cuento. Hay algo que me decía mi vieja, que hay algo que tiene que quedar claro: no lo matan, no hay violencia, es aprovechar el cuerpo. Y una de las cosas que me critica mi vieja del asado, y nos sigue criticando hoy en día, que es tremendo, porque ella es tremenda, nunca me dice, che, está buenísimo. ¿Entendés? Una de las cosas que me dice es, che, pero no son tan flacos como yo me los imaginaba. Y hay una realidad, por lo menos Dani Beleizán, que después actúa en el cuento del tío, no sé si lo reconocieron. Dani es el principal del asado,
Totalmente. Sí, cuando lo vi en el cuento del tío dije, ¿quién Bueno, es? Y cosas así. Dani a mí en el casting me resorprendió. De hecho, Dani es mucho mejor actor callado que hablando. O sea, en Ajá. el texto le cuesta más. Igual en el cuento del tío encontró su equilibrio. Estaba muy asustado porque estaba rodeado de popes y le costó. Pero en Salta de local la descosió. Y a mí me gustó tanto. Y también después, como analizando un poco, a ver, la desnutrición en Argentina no es delgadez. Ajá, no, para nada. A barracas y la gente come harina de lunes a viernes, entonces la nutrición no es delgadez. Pero bueno, mi vieja me lo decía por una cuestión de contraste de formas. Ujú. En el asado hay muchas cosas relacionadas al color. Por ejemplo, todo el corto está tirado a ocre menos él y los afiches. Ujú. Las angulaciones de cámara son levemente picadas y contrapicadas. Hay como un trabajo bastante intenso de esa búsqueda. Y después hay algo muy gracioso también, como dato de color, que es que el momento en el que él va en el auto y el auto frena, en un momento hay una mosca dando vueltas en la toma, que se ve, después Sí. nosotros le rosqueamos el sonido, pero esa mosca está en el guión. Ah, muy bueno. Está en el guión en ese Estuvo bien. momento. Nosotros no la pusimos, solo le dimos sonido, esa mosca existe. Y también hay otro dato de colores que no hacía calor. Nunca hizo calor, en Ah, ningún sí. momento. Así que fue mucho trabajo de maquillaje, de texturas, telas, como esa búsqueda como para tener ese... Y esa cosa medio queda en el tiempo también, ¿no? Porque vieron que es como medio atemporal. Si bien el auto puede marcar una época, los vestuarios... Sí, muy las provincias, como provincias adentro, es así, tal cual. Sí, Había sí. un plano muy detalle del reloj del chofer de él, que de hecho lo paré y robiné y dije, ¿qué hora es? Porque me parecía que tenía que ser exactamente qué hora es, que estaba sucediendo todo. Bueno, Igual ahí uno de los peores roles de la gente que yo no conocía fue Arte justo, no estuvo bien, hubo que estarle muy encima y hay errores que yo reconozco en el corto, por ejemplo, el tamaño del cuchillo, que por ahí no se nota, o sí, pero igual, a ver, si vamos a la realidad tendrían que haber sacado un hacha y un serrucho. Yo no quería eso, no me quería ir al gore, pero me trajo una navaja que era así, y no había otro. Un director de arte no te puede traer una sola opción. no se nota, no tiene Pero ningún bueno, nada, sí. vamos y vamos. También la realidad es que los rodajes, ese rodaje empezó como un rodaje de cine con los técnicos acariciando la cámara y todo súper lento. Y terminamos y era una estudiantina, chicos, no saben lo que era un desastre. La escena del galpón fue yo barriendo el piso para sacar la mugre, la caca de paloma para que el tipo se tire al piso. Como un desastre. El final del rodaje fue un desastre. En el cuento del tío no nos pasó, pero en ese corto nos pasó, pero porque es lógico. Porque vas perdiendo horas, porque pasan cosas, y bueno, el final fue como medio trágico. Pero después, la verdad es que salió todo bastante bien. No sé, errores de producción graves. No sé, el auto no le andaba la marcha atrás. Por ejemplo, es una cosa loquísima. Te alquilan un auto roto y no le anda la marcha atrás y lo teníamos que empujar para que vuelva por el camino para volver a tirar retoma. Esas cosas que, bueno, nada. Inesperadas. Pero la mosca no falló, así que. La mosca La es misma. una cosa de locos porque está en el guión. Yo te voy a leer el guión y está la mosca. No, está buenísimo, la verdad, me pareció extraordinario. Sí, Muy sí, bueno. yo lo quiero mucho y tuvo como muy buena repercusión. Y aún hoy en YouTube sigue teniendo vistas, en Cinear también. Y sigue como ahí latente. Tengo una paginita de Facebook y mucha visita ahí orgánica, que no sé ni de dónde viene. Y me pasa mucho que, che, me escribe un pibe, mi profesor me hizo ver el asado y no sé ni qué profesor es, ni por qué. De eso me pasa un montón, acá y en el interior y acá. Y eso a mí es lo que más me gratifica. Está bueno. Igualmente. Y que exceda los ámbitos de circulación de cine, lo pensé mucho como en ámbitos de militancia juvenil, estudiantil, como me parece que abre un montón de preguntas acerca. Sí, yo nunca quise, no le quiero dar muchas más vueltas al tema, pero nunca quise demonizar la política, sino Sí, a eso. sí, pero lo lograste bastante. Es ese, porque de hecho para mí la política es la única herramienta. Es ese político en esa situación, y es ese político clase Z, porque ni Claro, siquiera es un tipo importante. claro. Que era también lo que nos justificaba que pase lo que pase, porque ningún tipo llega solo. En el cuento de mi vieja llegaba en tren.
a un pueblo que se estaba por acabar, se estaba por cortar la línea de ferrocarriles y era como uno de los últimos trenes. Nosotros obviamente lo adaptamos y teníamos este de seguridad que se queda dormido, porque también era medio como la excusa para que el calor, el alcohol y sostener un poco esa situación de la desidia, ¿no? Y de pensar que no pasa nada, qué va a pasar acá. Y la última escena, la escena del perro, esa escena no estaba planeada, pero ese perro flaco nos encantó y bueno, le clavamos un hueso de pollo ahí en el piso y la grabamos. Buenísimo. Bárbaro, te felicito mucho. Gracias. Creo que Elizabeth estaba levantando también la mano. Sí, yo tenía dos preguntas. Una era, vos un poco ya dijiste que igual la carpeta que habían presentado para las historias breves era como que tenía un montón de fallas, pero ¿cómo después que se las mandaron a corregir y eso, qué cambios hicieron? O sea, ¿qué cosas recomendarías si uno quisiera presentarse ahora, digamos? Tener un guión en el cual confíes 10.000%. Y antes de presentarte historias breves, filmá 800 cortos con 2 pesos. Porque si vos te lo llegás a ganar, te puede pasar, porque no hay nadie que chequee si vos lo sabés hacer. Obviamente te vas a terminar rodeando de gente que lo sabe hacer, porque si no, no hay manera, pero vas a estar mucho más asustada, digamos. Entonces, aprovechando que no hay concursos, filmen por su cuenta todo lo que puedan, aunque sea lo más chiquito y lo más amateur, aprovechando el acceso a la tecnología que ahora tienen y que es muy valioso. Pero es ese guión. El presupuesto, si está más o menos... nosotros presentamos un presupuesto que no era un presupuesto de cine. Lo que pasa es que después se dio naturalmente. Obviamente aparece una persona de cine que te regala el presupuesto y lo manda, y vos ya te olvidás de esa parte, y te olvidás de lo que es armar y de lo que es el trabajo del productor, que yo me pongo de pie, porque es un trabajo titánico. Armar una película, preproducir y cerrar una película, nosotros ahora estamos con el cuento del tío y es dificilísimo. Y ahora con la distribución ni te imaginas. Es muchísimo tiempo. A cambio de casi nada, de amor. Y la otra pregunta era con respecto al cuento del tío, porque me pareció como que el casting fue como muy, muy bueno, como que cada personaje como que estaba escrito para ese actor el papel. ¿Y cómo fue un poco el casting o el trabajo que vos hiciste con los actores para que, digamos, quede tan bien? Bien, te respondo rápido, así después retomamos el cuento del tío medio como atrás, pero a priori, la carpeta que no sé si, Marche, ¿vos les hiciste llegar la carpeta? Sí. No la compartí y íbamos a mostrar un poquito ahora en pantalla Okay. para que veamos eso, justamente me parecía no me interesante. acuerdo qué caras hay, pero muy pocos actores nos dijeron que no. Originalmente el protagonista de la peli iba a ser Claudio Risi. Claudio no podía en ese momento porque estaba con El Marginal y HBO y Maradona y no sé qué historia, y finalmente no pudo. Y a Luis lo habíamos charlado para El Policía, que era un papel mucho más chico, y originalmente nos había dicho que sí, y cuando Claudio no puede, nada, volvimos a Luis enseguida a ofrecer el protagónico, y hoy agradezco porque si bien con Claudio yo tuve unas reuniones buenísimas y yo creo que él le sobraba para hacerlo, Luis es un tipo que le pedí, che, mañana estrenamos en Madrid, ¿me haces un saludo? Sí, dale, pum. Bueno, a ver si, bueno, por ejemplo, acá Marilú Marini, creo que ni la llegamos a tocar. A ver, agrandámelo un poco, Marche. Me fui de mambo. Dame un No, segundo que... Uy, justo. te quedó chiquito. Porque no me acuerdo mucho el camino, hubo muy pocos personajes que, por ejemplo, de ahí, bueno, es que ahora no me acuerdo los nombres. Alarcón se llama el tío Rodo, él nos dijo que no, lo fuimos a buscar a Jorge. En un momento pensamos en Soldán y estuvimos a punto de llamarlo Soldán. Y sabés que, más allá de que Jorge Elía es un genio, tengo 1000 anécdotas, tiene 82 años y estuvo toda la película tirado en el piso y no tenía problema. Para mí Soldán hubiera sido un gol de media cancha, pero bueno, nada, necesitábamos un actor bueno también y Luis Zimbroski me dijo, llamalo a Jorge, que es un genio, es un actorazo, y las escenas entre ellos dos no se repitieron ni una vez, son brillantes los dos.
Martín nos dijo que sí de toque. Carola nos había dicho que no y la terminamos llamando a Ale. Silvia Pérez nos dijo que sí de toque. Es una genia total. Ahí está Rita Cortese para Pocha y finalmente terminamos llamando a Mónica Villa, que estaba en mi sueño y había que llamarla. Y bueno, después, en realidad, Rafa también cambió. También, Peralta también cambió. Cambiaron un montón, pero los más importantes, o los que fuimos a buscar, de una tuvimos muy buena respuesta de todos desde el guión. Les gustaba el guión, les divertía el guión y eso hizo que el proyecto se acomode. Y la idea era un poco tener algunos popes, algunos actores que se dirijan solos o que haya que ayudarlos muy poco. Y yo tenía muchas ganas de tener debutantes, porque siempre me trajo la idea, primero, de arrastrar a la gente con la que empezó trabajando conmigo gratis. Por ejemplo, el cámara del cuento del tío es un amigo mío, muy amigo mío y de Marche, Guido, que hizo todos los cortos míos cuando yo era nadie. Sigo siendo nadie, pero era menos. Después, Quique, el director de fotografía del asado, no me lo pude traer de foto acá porque la terminó haciendo otro colega, Nico, que también laburó muy bien, pero me lo traje de foquista. Y así también tenía muchas ganas de hacer debutar gente en cine, no sé por qué. Y tanto María, que es la señora, que es Nélida, es su primera película, pero María había filmado algunas cosas, y Ailú, que es Carni, no solamente es su primera película, sino que no había filmado nada nunca. Y la rompió. Yo estoy feliz con ella. Ahora se nos fue a vivir a Madrid, pero seguimos en contacto. Pero a Ailú yo la conocí en una ópera. Es cantante de ópera. Y nada, le dije, venía al casting, me dice, yo nunca filmé nada, me encanta, pero nunca filmé nada. Le dije, venía al casting, vino y le dije, sos vos. Vi varias, pero fue como, nada, era ella. Y yo tenía mucho miedo que en el rodaje se me apichone, que podía pasar y no, fue como... Y esa energía de ella también, esa energía de Sandra también, que hace de Pilar, esa energía de esa gente que se muere por filmar. Ailú venía, Carni, digámosle Carni para que lo ubiquen, Carni venía aún los días que no filmaba. O sea, para que entiendan, venía y se quedaba todo el día y traía bombones y comía. Y eso a mí me fascina. Es como una energía hermosa. Eso hace falta porque también se contrarresta con la gente que ya está más acostumbrada y que tiene por ahí más chichoneo y quiere cosas. Bueno. Yo retomo un cachito, o sea, una cosa, digamos, que me pareció como muy inteligente en la presentación, porque estamos hablando como una carpeta, o sea, yo lo que compartía recién era la carpeta de presentación ante el instituto, ¿no es así, Nacho? Sí, eso es la carpeta que se presentó en el instituto, sí. Entonces, nada, o sea, uno tiene muchos personajes, entonces, ¿cómo ayudar al lector para entender cómo es este juego de relaciones? Entonces, nada, la forma que encontraron Nacho con el productor, decir, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque cuando uno está leyendo un guión, a veces es difícil, uno se pierde, quién es quién, cómo son las caras. O sea, más allá que uno pueda hacer como una reseña donde puede estar como mencionando cuál es el aspiracional, por ahí haciendo como este cuadro, como hicieron en el proyecto. ¿Estoy compartiendo? No estoy compartiendo todavía. ¿O sí? No, antes sí, ahora no. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, a ver si aparece. Es un proyecto que desde el Vamos tuvo un árbol genealógico porque a mí me costaba. No es que me costaba, pero lo teníamos que hacer sí o sí porque era para entender los parentescos y las relaciones. Y aún así yo siento que en la peli por momentos no se termina de entender. Pero bueno, también era como difícil y a mí yo tengo como una pulsión de que haya muchos personajes siempre. No sé por qué. Pero bueno, sí, la edición del árbol genealógico era clave, no había manera de saltar eso. Sí, esas cosas que uno puede ayudar al espectador, al lector a entender el tipo de proyecto que estamos llevando adelante. A veces es para clarificar una cosa, a veces puede llegar a ser para clarificar la propuesta de fotografía, encontrar la manera en la que se hace más fácil, más digerible y se entiende lo que queremos realmente contar. O sea, acá con este árbol, ¿no? Con este esquema, se entiende quiénes son pareja, quiénes son los tíos, quién es el tío, o sea, quién es la otra pareja. Entonces, ya nos clarifica un poco el panorama. Entonces,
nada, ayudamos un poco a la persona que recibe este proyecto y lo entiende de primera mano. Sí, Eso sí. me parecía inteligente en la forma de presentar, porque uno después puede tener como otras cosas, ¿no? Como digamos, la presentación normal, en donde hay como una sinopsis, el elenco tentativo. De hecho, está la planta de la casa también. Ahí estoy Eh, bajando. que no es la que quedó, obviamente, porque, bueno, después no teníamos una casa, es una planta imaginada, pero Sí. para nosotros la casa era el personaje número 14, 13, son 13 o 12, no me acuerdo. Entonces también nos parecía interesante, si bien no sirve para nada, porque ahí sí que no sirve, eso no sé si sirve mucho, más que era una casa imaginada. Bueno, sí, está eso como novedad también, que era algo que no te pide, nadie te pide eso. Sí, Una sí, planta. pero digamos, cuando vos decís que es un personaje más la casa, bueno, realmente también ayudar a visualizarla, porque puede ser como desde la fotografía o una planta, para entender cómo funcionan los espacios. También hay como un código de luz en cada una de las Sí. habitaciones, que entiendo que hay como una propuesta ahí desde fotografía, donde dijeron, bueno, también vamos a clarificar en dónde está entrando cada personaje y no sé si Sí, querés. había como una línea de que el living era como el lugar, entre comillas, seguro e iluminado y público, y el resto era un nido de ratas, era como los rincones de la casa. Esa fue un poco la idea. De hecho, originalmente en mi guión no había 2 pisos. Esa casa está, por eso digo que hay cosas autorales. Esa casa y puntualmente la habitación de Nélida, llena de crucifijos, está muy basada en una casa de mi infancia, de una tía mía, que tenía una habitación y mi vieja nos mandaba a dormir la siesta y era, no se puede imaginar, o sea, era un peor lugar del mundo. No había un lugar en la pared sin crucifijos. Esa casa es la casa de una tía mía y Carney era otra tía mía que era más joven y era así también como hiperobesa y fanática de las muñecas y es ella, que falleció ahora, pero es ella. Entonces, digo, sí, siempre hay mucho de cada uno. Pero sí, en la presentación le dimos muchísima energía a la presentación. El escribir la sinopsis llevó, no te jodo, un mes de idas y vueltas, sacarle una letra, ponerle una letra. Y es el punto más difícil de una carpeta. Me cuesta muchísimo, me cuesta mucho menos escribir un guión que escribir una sinopsis. Y escribir un tratamiento de guión ni les cuento. Me parece como una montaña a atravesar. Me gustaría contratar gente que me lo haga. Es muy difícil, lleva mucho tiempo. Bien. Voy a pasar rápidamente un poquito para ver cuáles eran las otras cosas que habían. Sí, déjame solo resaltar, Marche, lo de la sinopsis que decía recién Nacho, porque justamente es lo que más cuesta y a la vez es lo que define que el que recibió la carpeta la siga leyendo, ¿no? Sí, o sea, el tagline inicial, el storyline y la sinopsis son la entrada, son la patada, digamos, la patada inicial, y si después eso no engancha, no te leen nada más. No te leen el guión. No, porque claramente, o sea, si vos no tuviste la capacidad de engancharlos en una página, en una carilla, no podés pedirles que te dediquen más tiempo que eso. No, si reciben 1000 proyectos y encima no es que, digo, los jurados ahí no están solo para eso, aparte están filmando, aparte en la primera carilla los tenés que cautivar, porque si no, no... Es el punto en el cual yo le pondría más tiempo a una carpeta. O sea, la sinopsis y el tratamiento de guión. O sea, que generalmente es una página, cada 10 páginas de guión es una página de tratamiento, que es como contar el guión como si fuera un cuento. Es súper difícil, es el punto más complejo para mí y más importante a la vez. Y que muchas veces como que nos lanzamos a escribir un guión. Me pasa que tengo amigos que me dicen, no escribí la sinopsis, y gente que ya ha hecho películas, pero escribí el guión y después hay que deshacer ese camino y escribir la sinopsis, porque también cuando uno presenta el proyecto tiene que ser claro y justamente es lo que leen. Por más allá de que uno tenga escrito como un guión excepcional, puede estar buenísimo, pero digamos, uno tiene que tener la sinopsis. Sí, yo hago ese camino exactamente. Yo no escribo sinopsis, yo hago primero anotaciones en cuaderno. Generalmente tengo el final. Tengo que tener el principio, el primer nudo, y tengo que tener aproximadamente el final.
Después trazo puentes entre ese principio y ese final que a veces no se sostienen y los tengo que volver a armar y a veces parecen forzados porque yo quiero llegar a un lugar sí o sí y eso me cuesta bastante trabajo, pero la sinopsis y el tratamiento es lo último que escribo. No escaleteo, nada, escribo guión directo, pero eso me lleva muchísimo más tiempo. Pero no sé, son métodos. Pero sí, hay que ponerle mucha energía a esa parte porque hasta te diría que si tenés un guión medio flojo, pero si es una buena sinopsis, probablemente entres. O por Igual lo menos- pasa lo mismo también en música. La otra vez escuchaba como una charla con Fito Páez y digamos, estaba mencionando, ¿no? Como, creo que era en Encuentro de Estudio o algo así. Entonces, estaba comentando cómo realizaba la composición de un tema y que estuvo como 6 meses tratando de hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, comentaba que, digamos, iba haciendo como las escalas y sabía que tenía que llegar a un punto, pero no sabía, no encontraba la forma. Y estuvo 6 meses, pero porque no tenía como un método, digamos, o sea, y siendo Fito Páez, o sea, pero entonces, nada, cada uno encuentra su forma, me parece. Digamos, a vos te funciona esa, perfecto, y justamente son horas de trabajo. Por ahí, digamos, podés llegar al mismo punto, por ahí a otro le funciona de otra forma, hay gente que trabaja de noche y otros de día, pero es como la constancia y la perseverancia en tratar de llevar adelante los proyectos. Sí, sí, sí. No sé, hay maneras que funcionan muy bien. A mí en un momento me funcionaba muy bien como hacer en papel, eso lo hago mucho, hacer resúmenes de escenas, ir probando qué pasa, si las cambio de lugar, qué me suma cada escena, como esa. Y después sí, claro, dárselo a leer a alguien, porque solo no. Porque vos, a veces no, pero la primera versión decís, está re bueno. Yo ahora con el nuevo, estaba re contento con la primera versión. Y se lo di a leer a un amigo con el cual hacemos un trabajo que es él lee lo mío y yo leo lo de él gratis y nos hacemos devoluciones. Y después a un guionista que le pagué, muy, muy económico, pero le pagué y él ya lo había hecho con el cuento del tío. Y los dos me hicieron devoluciones distintas. Uno ahí tiene que elegir con cuáles se queda y con cuáles no, pero muy ciertas. Y te baja un poco, te duele un poco en el ego que te digan, che, no avanza. O avanza de otra manera, o el guionista me decía, vos en el cuento del tío tenías muy claro cuál era el principio. Acá no, bueno, no me lo digas más. Pero bueno, sí, hay que aceptar eso como viene y obviamente sí, después tomar decisiones y porque a veces por ahí dos personas te tiran caminos por completo distintos o te critican cosas que no son la misma y hay que elegir. Pero bueno, igual yo creo que la única manera de escribir es leyendo mucho y viendo mucho cine y viendo mucho teatro. Si no, difícilmente suceda y no quiere decir que no puedan dirigir. Salgan a buscar cuentos, salgan a buscar a guionistas, salgan a buscar... no es que haya que escribir sí o sí para dirigir, eso es... Hay muchísimos directores que no escriben y hacen cosas maravillosas. Pablo, ¿querés retomar algo puntual o paso un poco por las referencias estéticas visuales para que tengamos un panorama de cómo tenían pensado previamente, ¿no? Cuando uno, o sea, tiene un papel nada más y nada, puede ser que algo de ello haya quedado o realmente, digamos, tomó como otro rumbo la película. Sí, no, pasá por ahí por las referencias como disparador de lo que para mí está muy claro en el cuento del tío, que es que claramente, Nacho, tenías muy claro lo que querías contar y cómo querías contarlo, ¿no? Y eso, por eso yo hace un ratito hablaba de que las dos, pero especialmente el cuento del tío, porque es más complejo, un largometraje, que son películas muy inteligentes, ¿no? Donde le sacás el jugo absolutamente a cada rincón del set y a cada centímetro del encuadre. Hay algo que está pasando todo el tiempo y a la vez sin tener... es una película como abundante, pero no recargada, porque es sabés bien dónde poner el kitsch y dónde poner lo más neto, ¿no? Entonces, Sí. A mí me parece en ese equilibrio del desborde, ¿no? O sea, está desbordada pero equilibrada la película. Sí. Y por eso imagino que estaba en tu cabeza desde el momento mismo de la carpeta, ¿no? O sea, si uno llega a armar ese tipo de carpeta es que sabe lo que quiere contar. Sí, puede ser. Deme un segundito que bajo y vengo. Bien. Sí, mientras si querés, Marche, pasamos la carpeta para el lanzamiento. Esta
es una excelente carpeta de presentación de un proyecto. Imagínense que esta es la carpeta con la que presentaron a Ópera Prima, ¿no? Acá hay como una experiencia de Nacho, de un recorrido de mucho tiempo, que nos lleva a saber que lo que quiere contar es esto que está acá. Fíjate si lo puedes silenciar un cachito de Nacho mientras. Sí, ahí lo silencio. Ahí está. Así que sí, Marchi, anda pasando. Estoy. Sí, porque tenía que bajar a comprar unas cosas, así que todavía no bajo. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Arte, ¿no? Arte, propuesta estética. Sí, estábamos viendo un poquito para arriba, digamos, cómo era la propuesta desde las diferentes áreas, ¿no? Como tanto de foto como de cómo está pensada y diagramada desde lo previo, ¿no? Que después uno no llega al rodaje o a la preproducción sin haber pensado eso, digamos, que me parece que hay mucho de todo esto, hasta el papel, o sea, el tapiz, me sale como el empapelado, habla de lo sobrecargado y uno no tiene que ser barroco en otras cosas, ¿no? En tener como a todos los personajes en cuadros, sino que por ahí, como, o sea, pones en algunos encuadres, lo tenés ya sea como desde, no sé, los muñecos de Carney, o desde cómo aparecen en el encuadre, o cómo se ve como algo de arte está ayudando y acompañando a esa propuesta. Entonces es la interrelación un poco de las áreas. Sí, acá había dos cosas claves. En realidad lo más importante de este proyecto es el formato, es el diseño de producción, yo creo. Sin el diseño de producción que tuvo no se hacía. Nosotros, yo escribí la película pensando en una película económica y se nos fue de las manos, pero porque eran muchos actores. Yo tenía esta necesidad de racimo, de mucha gente en cuadro, siempre me gustó y me sigue gustando, y el proyecto que estoy ahora nuevo también tiene eso, mucho personaje, pero también tienen que tener un porqué. Entonces, por un lado eso, por otro lado fue, bueno, salgamos a buscar una locación. O sea, nosotros teníamos una idea estética, pero sin ver la locación no podés hacer nada. Hay dos cosas que tenés que destrabar para avanzar, y una es la locación y la otra son los actores. Si no, no avanzás hacia ningún lado. Hacer un guión técnico sin conocer una locación no tiene sentido. Empezamos a buscar y sabíamos que queríamos una casa antigua, planta baja o planta alta, con un local abajo. Originalmente la idea es que la carnicería de Mario estuviera en el frente de la casa, después al final ni siquiera se ve el frente de la casa, o sea, ni lo filmamos, pero porque teníamos 2 escenas en el frente de la casa que no filmamos porque no tuvimos tiempo. La llegada de Martín con la mujer, de Emilio con Pilar en un auto, y después la llegada del tío. La llegada del tío, que es una de las grandes deudas de la película, que es el tío en la puerta tocando el timbre y cuando le abren, eso no se llegó a filmar. Fue lo único importante que quedó fuera del plan. Entonces lo tuvimos que reconstruir. Pero te interrumpo, en este diseño y digamos, cuando vos, o sea, diseño de producción que fue en base a que vos arrancaste con un guión de 130 páginas, pasaste a 90 en la pre y después a 70 dijiste en... Sí, 2 días antes de filmar, el director está en dirección, Diego García, muy bueno, me dice, che, no llegás. Si filmás esta escena X que voló, había toda una situación en la que Mario le mataba un gato a Carney. Un gato negro. Había un gato en la película. Había 2 gemelos. O sea, tipo, había cosas que eran como inviables para producción. 2 niños. Bueno, si vos filmás esto, no filmás la caída del tío, me dice. ¿Cómo? Le digo, no filmás la caída del tío. Bueno, sacá el gato. Saquemos el gato del guión, no pasa nada. Pero bueno, para entender eso también tenés que tener como que te haya pasado antes. El diseño ¿Cuántas semanas lo grabaste? O sea, digamos, el rodaje fue en ¿cuánto tiempo? 3 semanas. 3 semanas, jornadas de 12, y debe haber habido unas 10 horas extra en total en todo el rodaje. ¿Pero por qué? Nosotros conseguimos la casa. Obviamente llamábamos a compañías de locación y me decían, ¿pero cuánto presupuesto tenemos? No, tengo, no sé, 50.000 pesos para todos los 100.000 pesos para... No, maestro, no te alcanza para nada. Salí a buscar una casa por inmobiliaria. Empezamos a buscar casas en alquiler, no encontrábamos, y empezamos a buscar casas en venta, y apareció esta. Apareció otra antes, pero que tenía al lado una obra en construcción que estaba en plena actividad, y nosotros no podíamos filmar de noche porque no nos daba el presupuesto. Teníamos que filmar todo de día o casi todo de día, menos la escena de la terraza y alguna que otra cosita, el auto y demás. Entonces, bueno, encontramos la casa esta de Solís. Me acuerdo que fuimos con el productor, con Gastón, el primer día, y hablamos con la mina de la inmobiliaria, le explicamos todo, le dijimos, che, mirá que nosotros vamos a filmar. Yo entro a la casa tenía una claraboya en el baño,
era como todo, porque esa claraboya estaba en el guión. Cuando yo yo no la había visto. Cuando abro el baño y veo la claraboya, me doy vuelta y le digo, Gastón, es esta. Y la mina nos dice, no, dice, yo les cobro como si vinieran a vivir, me dice. ¿Cómo? En realidad fue disimular el entusiasmo. Nosotros pagamos 40.000 pesos por mes. Hoy es barato eso. En ese momento era regalado. Y eran 3 semanas de rodaje, pero se la alquilamos por 3 meses. Entonces hicimos toda la previa ahí, o sea, nosotros hicimos un proceso de foteamos y dibujamos toda la película cuadro por cuadro, foteamos la película con amigos, trajimos un montón de amigos. Ahora, hoy las buscaba y no las encuentro, pero es muy gracioso porque teníamos fotos de amigos míos, exalumnos míos, con carteles que decían Pocha, y los íbamos ubicando como piezas de ajedrez en los cuadros, y así fuimos armando como el story, que fue lo que nos permitió filmar tan rápido. Esa fue la primera decisión, instalarnos en la locación, vivir prácticamente en la locación, no porque no dormíamos, pero estar mucho tiempo ahí. Y la locación tenía una contra muy grave, que era muy ruidosa de día, porque estaba sobre Solís, que para el que conoce la zona de Constitución, estaba a 2 cuadras de la subida a la autopista, y ahí pasan todos los colectivos del planeta. Y otros ruidos, y motos, y encima hay un semáforo cerca, motores regulando y tal. Y cuando nos damos cuenta de esto, dijimos, che, la locación es ideal, pero el sonido es un desastre. Hicimos algo a lo cual yo al sonido le doy mucha bola. Yo sé que no se le da mucha bola, y menos en la etapa de estudiante, pero en este caso sí. Había tenido muy malas experiencias con el sonido, y bueno, en este caso sí. Y contratamos un tipo que instalaba paneles acústicos en salas de música, en salas de ensayo. Y el tipo, la casa ya tenía paredes anchas, y el tipo nos bloqueó las ventanas con un material que era Durlock, membrana, lana de vidrio, más Durlock, más membrana, era una capa, un sándwich gigante. El director de fotografía me odió porque le quité las ventanas, pero le dije, Nico, si yo no te quito las ventanas, las tuvimos que iluminar con unos tubos LED muy, muy pegaditos a la ventana, no le di espacio. De hecho, las ventanas hay muchas veces que no se ven, o están semicerradas y demás. Era verano, entonces la única ventana que teníamos abierta era el patio que se ve detrás de Mario en la mesa, pero fue la única manera de filmar esa película. Se escuchaba como en un estudio. Tanto es así que el sonidista después tuvo que agregar todos los efectos de la calle porque no hay un ruido. O sea, teníamos 12 micrófonos corbateros y 2 cañas y nunca cortamos por sonido. Eso fue eso. Y la otra decisión, que fue iluminar de techo, iluminar mayormente de techo, pero no es que fuimos a Cámaras y Luces y dijimos, dame las Barracuda T1000, no. Fuimos a una casa de andamio y le dijimos, colgame andamio acá que vamos a iluminar colgando de andamio. Y esa fue la única manera de filmar la peli. Porque si no, no llegábamos. Y teníamos una película de 3 semanas y la verdad es que era darse vuelta y estaba la puesta armada. O sea, casi no teníamos trípodes en el suelo. Lo cual no quita que la peli no tiene una iluminación televisiva, porque Nico Richat, que es nuestro director de fotografía, que igual era su segunda película, la descosió. Pero está todo iluminada con tubos Pampa, hay un H y un Sky en la terraza, y se acabó. Así que sí, fue... No sé si hasta alguna vez la duda era si grabar con 2 cámaras o algo así, ¿puede ser? ¿O se planteó? No, en algún momento hubo una duda, en algún momento no sabíamos con qué cámara le íbamos a filmar. En un momento era, bueno, una cámara súper chiquita, pero yo tenía mucho paneo violento y las cámaras chicas en eso no andan bien. Y cuando fuimos bueno, teníamos un primer presupuesto que nos daba para la Alexa Classic, y era muy pesada y tenía bastantes problemas, y nos daba para unos lentes también, así como súper tranqui. Y en ese momento había muy poco laburo, no sé por qué estaba tan cortado el rodaje. Fuimos a Cámaras y Luces y me cruzo con el dueño, que es el Vasco. Y no sé por qué, pero yo me puse a charlar sin ninguna intención. Le digo, no, es mi primera película, no sé qué. Y en un momento el tipo dice, che, ¿qué se van a llevar esto? No. Dice, no sé a quién llama, y dice, no, dale esto, como nos habilitó un presupuesto imposible, nos habilitó una cámara que no hubiéramos podido alquilar, unos lentes que no hubiéramos podido alquilar, y eso nos ayudó un montón. O sea, la verdad que ahí le debemos una. Así que bueno, fue un poco la estructura de luces cenital y el sonido, y el plan de rodaje fue todo piso 1, semana y media, todo piso 2, semana y media.
cosa de que nunca tuviéramos desarme cerca del set y que cuando el rodaje era arriba, el monitoreo era abajo, y cuando el rodaje era abajo, el monitoreo era arriba, así que bajé y subí escaleras como loco. Y la casa, nada, también hicimos eso, no teníamos generador, nos contratamos una trifásica, legal obviamente, nos instalamos una trifásica, teníamos un generador de repuesto tirado en un garage, no comer en la locación para poder salir a tomar aire, nos contratamos un restaurante cerca, hubo muchos aciertos en la pre, muchísimos, mucho trabajo de pre, muchísimo, enfermo, o sea, dibujo por dibujo. Tengo acá unos dibujitos, les comparto. Cachito. A ver, compartir. Si ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahora, Bueno, acá justo me separé. Yo tenía una obsesión con hacer estos planos, así, llenos de gente, no sé por qué. Me gustaba mucho Esperando la carroza, lo tomé de ahí y bueno, fue una búsqueda que estuvo desde el principio. Acá hay una foto de la iluminación de techo. Ven que los cables van todos por atrás de las puertas. Casi no teníamos cosas que nos interrumpan en el medio. Y acá hay algunos dibujos esto lo hice yo, chicos. No tenía el bordista. Entonces lo que hacía, bueno, acá por ahí no se nota tanto, pero me metía en Google y buscaba fotos de personas y ponía la hoja contra la compu y los calcaba. Una friqueada total, mucho trabajo. Acá, por ejemplo, ven, esta es una foto de prueba. Este es mi primo, mi tía, esto es un ejército de familiares. Pero necesitábamos probar estas cosas, de la disposición de los personajes en los planos generales. Y después hay algo acá que es también bastante divertido, que es el story de la caída, que fue una escena muy difícil para nosotros porque no sabíamos cómo resolverla. Y a Nico se le ocurrió la maravillosa idea de que la cámara esté desde la mesa. Acá está la escena, bueno, del autito, que también fue una idea del primer, como uno dice, la primera idea que se nos ocurrió en el guión fue, che, que sea un autito, que lo tire Rafa y que la cámara vaya engripiada del autito. Esa escena está grabada con una cámara mucho más chiquita, la cámara del auto, y le hicimos un carrito al auto atrás con una impresora 3D. Y acá está esto es el gráfico de cómo iba a caer. Y esta es, bueno, la puesta de cámara, el lente, dónde iba a estar el foco, cómo iba a estar la mesa dispuesta. La mesa era de un material que se rompía, claramente, no era de mármol, pero tenía un film de mármol arriba, que igual ni se ve en la toma, y abajo un colchón para que el actor no se lastime. O sea, abajo de cuando una vez que se quebraba la mesa, el actor caía un colchón y salía de plano. Para llegar a esto tuvimos muchísimo tiempo. Pero bueno, nada, me parecía divertido mostrarles eso. y eso hace, o sea, genera que también darle confianza como al equipo, tanto equipo técnico como artístico, ¿no? De quienes están llevando como adelante el proyecto. Porque tenés un actor y de repente le tenés que pedir cierta cosa, y si uno está confiado porque ya entiende, o sea, y tiene que pensar las cosas, es más claro y la otra persona se predispone a eso. Sí, Siento que para eso, más allá de también tuvieron como, o sea, laburaron con un doble, ¿no? Sí. Acá hay esto es un video, este es el productor de la película, este señor serio que está acá. Estos son pruebas de la caída del tío. Nada, hay que divertirse también, ¿no? Me parece que también es eso, es divertirse y amar el proyecto. Y desde el minuto 1 que estás escribiendo, yo quiero volver o sea, no porque ahora uno quiere hacer otro proyecto, pero esos 3 meses en esa casa fueron idílicos. O sea, es como no me quería ir. Yo a veces terminaba el rodaje y me quedaba charlando con el de seguridad hasta cualquier hora. No sé, pero no me quería ir, no quería que se acabe. Es muy loco. Es muy loco porque es algo que uno añoró toda la vida y cuando se te da, decís, por Dios que no se acabe, ¿viste? Como, bueno. Pero sí fue, como decís, Marche, hasta el milímetro de planificación porque no podíamos tener errores. No, de hecho, tuvimos muchos problemas. El día que filmamos en la terraza llovió, la escena del auto con Vilma y el policía nos costó muchísimo porque la sombra de la cámara se proyectaba en el pecho de ellos con la luz de la calle. De hecho, nos pasó de tanto filmar en interior y filmar tan rápido, cuando salíamos a exteriores estábamos re verdes.
éramos muy lentos y la última escena también se hizo con la última gota de luz del día, corriendo, yo poniendo la cámara, sacándole la cámara al DF, el DF puteándome, como yo quería encuadrar y se nos iba el sol y esas cosas te pasan, pero también nos pasó eso, que teníamos todo muy a la medida, pero cuando nos íbamos a exteriores nos encontrábamos con un montón de limitantes y cosas mucho más difíciles de hacer. Bien. Yo, podría seguir preguntando, quería saber si alguien quiere hacer alguna consulta, porque, empezamos un poco hablando ahí del cuento del tío. Si alguien, digamos, quienes las hayan visto, estaría buenísimo que porfa voten, la película. Hoy es el último día, pero bueno. Pueden Sí, ir a votar, todos a votar ahora. Ya que Nacho nos está brindando su tiempo, me parece como, ayudemos también a otras personas. Lo más importante lo más importante es que en diciembre manden gente al cine. Eso es como eso es lo más importante porque es lo que más miedo nos da. Miedo que me da a mí y le da a todas las películas del mundo que no tienen a Darín y a Francella. No aguantar la primera semana. Que por más que nosotros entendemos que tenemos una película súper comercial y súper amable con el público, si la gente no se entera que existe, la película no existe. Y es muy difícil hacerla durar. Igual le tenemos más fe, la verdad es que después, posteriormente, en streaming y demás. Fue también una decisión medio política estrenar en cine, a pesar de que el propio Inca te da más plata por estrenar en Cinear que por estrenar en cine, lo cual es increíble. O sea, el Inca hoy te da más guita si vos estrenas solo en Cinear que si estrenas en sala. ¿Se entiende lo grave de la situación? Bueno, y nosotros dijimos, no, bueno, como probablemente hagamos material para streaming de acá al final de nuestras vidas, estrenemos en sala aunque perdamos plata. Esa fue un poco la política. Así que en diciembre, primera semana de diciembre, cerca de la Navidad, con todo un tono navideño, planeamos estrenar ahí. Y es parte del diseño, digamos, sigue como la misma corriente, no es que de repente, toman una decisión, me parece como decir, bueno, esta película está sucediendo en Navidad, no es lo mismo estrenarla en invierno que decir, bueno, si tiene un clima, me voy a ayudar desde, la cartelería, desde videos que pueda llegar a hacer para difusión de parte de los actores. Es pensar, Sí. De hecho, estamos con ideas de medio guerrilla a nivel, porque obviamente no tenemos mucha plata para el lanzamiento. Eso es otro tema. El Inca te da un montón de plata para hacer una película y después cuando la tenés que lanzar, viste, como son 2 mangos. Y estamos ahí con ideas de hacer, por ejemplo, para redes, hacer mucho clickbait, tipo, no sé, le hicieron el cuento del tío a Silvia Pérez. Y cuando cliques ahí te manda el tráiler de la película. Estamos con ese plan. Tenemos ganas también de mandar unos Papá Noeles al cine con bolsas con dinero, pero no sabemos si vamos a poder, estamos con esa búsqueda creativa de hacer cosas distintas y de poder llegarle a la gente igual. Pero bueno, es súper difícil porque los presupuestos, hoy por hoy el presupuesto que tenemos para publicidad de la película no llega a los 300.000 pesos. O sea, no alcanza para nada. Alcanza para redes, alcanza para algunos carteles, los espacios que te da el Inca y ya. Igual yo me quedo lo que me quiero quedar es con la parte, me parece que es interesante la parte de ustedes cómo piensan y vehiculizan esto, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionás lo mismo con el asado, ¿no? Que de repente, bueno, no sé, no tengo plata, pero, digamos, de repente consigo como el apoyo en Salta o, digamos, conseguir como aliados estratégicos, porque lo mismo le está pasando, digamos, como acá con los proyectos personales y para traerle un poquito a lo que nos pasa en nuestras realidades es, bueno, ¿cómo hago para desarrollar mi proyecto de tesis si no consigo estos socios estratégicos, ¿no? Porque, ¿cuánta plata cuento que la tengo que poner en mi bolsillo? Tengo la beca de la facultad, tengo el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, uno se puede quedar en ese lugar donde justamente la plata no alcanza, o podemos hacer como está diciendo Nacho y está contando que arrancó con un guión de 130 páginas, adaptó y llevó adelante su película. Si uno se queda como en el lugar donde no, quiero hacer esta película, y bueno, por ahí uno se pierde oportunidades, por ahí uno lo puede hacer y consigue un apoyo de una superproductora, o si no, es encontrarle la forma y darle lugar a eso. Sí, si querés, es interesante por ahí lo que está pasando, lo que nos pasó ahora en el último tiempo, para llevar un poco eso a... Nosotros nos habíamos quedado sin plata, claramente, y un día fuimos a Ventana Sur, habíamos llevado la peli ahí antes de filmar el guión, habíamos llevado el guión y demás,
y no había pasado nada. Y el último día yo lo acompaño a Gastón, que no lo había acompañado ningún día porque había estado con otros trabajos, y conocimos ahí un productor chileno, pero en el bar, o sea, en una instancia totalmente off. Y este tipo nos salvó la vida. Después tuvimos algunas diferencias, pero a priori nos consiguió plata de coproducción, no teniendo nosotros actores chilenos. Lo que sí tuvimos después fue técnicos chilenos. O sea, todo el color y todo el DCP y todo el final de la postproducción se hizo en Chile. Pero Chile vía streaming, así, en plena pandemia. Y ellos también, de esa guita también se pagó la postproducción de sonido con Tritón, Gerardo Calmar, que hizo el sonido de Sama, y no sé, le caímos bien y estaba en pandemia y no tenía trabajo y nos hizo el sonido a nosotros. Y también vuelvo un poquito para atrás a la previa a la postproducción, que fue que cuando terminamos de filmar la peli, yo me tomé todo un día con un sonidista, con el sonidista de la peli, un microfonista, en la casa, y hicimos Foley durante 8 horas. Y eso fue lo que hizo que el sonido se escuche como se escucha, porque le entregamos un montón de material en la propia casa. O sea, en los pisos de la casa, con las texturas de la casa, lo grabamos todo el Foley y se grabó ahí. Más allá de todos los wild tracks que se habían grabado en rodaje, todo el Foley lo grabamos en la casa y fue una jornada que yo me pedí especialmente porque soy medio obse del sonido. Y bueno, y le dimos mucha bola a eso. Y bueno, aparece el chileno y el chileno nos salva la vida porque nos consigue casi la mitad del presupuesto que había salido la película, la trae de vuelta. Y después, bueno, mecenazgo, pero mecenazgo a nosotros no nos sirvió. De hecho, pedimos en ese momento 400.000 pesos, que no estaba mal, nos dieron 150. Y hoy por 150.000 pesos sobre una película de 11 millones, tenemos el cartel de mecenazgo adelante. Y yo lo quiero sacar y no puedo. Pero bueno, por una bronca de decir, te pido 400, es una película, dame 400, no me des 150. Pero bueno, ese fue como ahí la búsqueda de apoyos por fuera de la peli para poder terminarla. Y nosotros igual tuvimos mucha suerte porque Gastón, que es el productor de la peli, yo ahora también trabajo en una agencia de publicidad grande que trabaja para marcas grandes, para Tarjeta Naranja, Mercado Libre y tal, y ellos se asociaron a la película y nos financiaron el rodaje. O sea, el Inca tiene un problema, es fantástico que exista, pero tiene un problema. Te dice, yo te doy 4 cuotas, la última nosotros todavía no la cobramos, y ellos te dan la cuota 1, que de 11 millones son 1.500.000, y te piden material filmado. No es posible. Entonces tenés que salir a buscar un socio financiero. En la historia breve fue mi vieja. Y acá mi vieja no podía darme 5 millones de pesos, 6 millones de pesos. Entonces apareció esta productora, que ¿qué pasa? Cuando entra una productora que te financia una película, empezás a perder derechos como director, o sea, empezás a convertirte en un empleado de tu película. Entonces yo cobré un sueldo por escribir y dirigir y tengo un 10% de la regalía de la película. Da un poco de bronca, pero a la vez es algo necesario. Cuando entra alguien que pone plata, bienvenido sea, vas a perder derechos. Hay que tratar de no quedarse en cero. Pero bueno, esos fueron los métodos por los cuales yo tuve una ópera prima en la cual no sufrí, a diferencia de otros productores, de otros operaprimistas, que por ahí son productores también y embargan la casa y hacen cosas increíbles que yo creo que no podría hacer. Primero, porque no tengo casa, tengo un departamento alquilado. Pero yo elegí no sufrir y elegí no ser productor o no armar una SRL para ser mi productor porque no me daba la cabeza. Por lo menos no por ahora. No sé si en algún momento podría hacerlo. Hoy prefiero concentrarme en una cosa. Y bueno, entonces el diseño de producción, todas esas cosas hicieron que la película sea muy posible y que no la pasemos mal, que yo pueda cobrar a tiempo, que pueda dedicarme a trabajar de eso y no estar haciendo otra cosa para sobrevivir y ir en los tiempos libres a hacer la peli. Yo me tomé 4 meses sin trabajar de otra cosa. Entonces también eso me dio esa posibilidad, que me paguen para poder sostenerme. Bien. ¿Pablo? Bien, ya estamos acercándonos al final, Sí. por lo cual por ahí un espacio antes del gran final de la charla, un espacio para preguntas que puedan surgir, más allá de las preguntas en sí. A mí me parece, Nacho, que todo lo que venís contando es
es una situación bastante, no es singular, es una situación habitual, pero llevada adelante con mucha claridad por vos, ¿no? O sea, vos tuviste que tomar muchas decisiones a lo largo de este recorrido para poder hacer las cosas que querías. Y me parece que tuviste mucha claridad para tomar esas decisiones. Esas, digamos, hasta de con quién asociarte. ¿Esas decisiones las tomás solo? ¿Tenés alguien con quien charlarlas? ¿Las consultás con la almohada? No, a ver, las decisiones por ahí, en donde yo no tuve ningún tipo de traba, fue en las decisiones artísticas sobre la película. Después, obviamente, tenemos un equipo, tenemos una productora que pone más plata, otra que pone un poco menos, o que pone trabajo, y ahí hay decisiones conjuntas. Pero la búsqueda siempre fue como a fondo. De hecho, tuvimos muchas situaciones muy al borde de que la película crezca mucho, y seguimos teniéndolas, pero por ahora no se terminan de concretar. Es muy loco. Primero, tuvimos un acercamiento a Diamond. Diamond es una distribuidora bestial. Ellos querían producir en Argentina, nos leyeron el guión, les gustó, y a último momento nos dijeron, che, no, al final no. Fue tipo, como ibas a tener a Diamond en tu ópera prima, no pasó. Después se nos acerca Juan Lovese, que es uno de los directivos de Patagonic. Y nos dice, che, nos interesa. Y después nos dice, no, al final no, porque, no sé, no nos entra en agenda. Y sobre el final, los últimos 6 meses, tuvimos un acercamiento con Disney. Disney estuvo a punto de comprarnos la película, a punto literal de que nos mandaron el contrato. O sea, tuvimos el contrato en la mano, los estuvimos esperando para firmar, nunca vinieron, lo fueron laxando, y ahora, bueno, no sé, les habrá cambiado la agenda. Yo creo que tiene que ver también con que no tenían películas y tenían que cubrir cuota y no tenían películas grandes. Y ahora que ellos tardaron mucho porque no entendemos muy bien por qué, y se fue laxando y al final nos dieron de baja el contrato, así que nos perdimos una distribución de 70 salas. Todas esas cosas frustran mucho, pero a la vez decís, bueno, pero tengo un producto que llama un poco la atención, y también tiene que ver con que yo no hice un producto para festivales, y si comercialmente no nos va un poco bien, tampoco en los festivales no va a pasar demasiado más que tener un par de pantallas. Entonces, es como un equilibrio que bueno, pero siempre, digo, todas esas puertas están semiabiertas. Digo, sabemos que si en algún momento tenemos otro proyecto, podemos volver a esta gente de Disney y decirle, che, miren, acá hay otro proyecto, les interesa producir o no sé, o algo. Entonces, también es esa búsqueda. Y también tenemos como una idea de que a mí me copa mucho, que es como crecer desde abajo. O sea, mi productor es su primera película también, había hecho un Quinta Vía antes. Y así de muchos, el director de fotografía y tal. Yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esta película con Patagonic. Probablemente Patagonic hubiera tomado casi todas las decisiones por mí, y la película sería otra cosa, no sé si mejor o peor. Y con los proyectos nuevos me pasa lo mismo. A ver, si en algún momento se me abre la puerta para ir a pedir plata a un lugar así, buenísimo, pero prefiero como hacerlos crecer de abajo con un equipo que viene como laburando juntos, porque también estamos medio en igualdad de condiciones. No tenés un productor que es mucho más pesado que vos, te puede pisar la cabeza y decirte, che, esto no. Y eso hemos logrado ahí como un clima de laburo muy lindo y muy, muy parejo y sin problemas. Sí. La verdad Yo siempre aconsejo y digo que justamente las mejores alianzas son con pares, ¿no? O sea, justamente juntarte con gente que seas un par, cosa que puedas crecer juntos y no te pongan un techo, no te pisen, no te opriman. Si lo hubieras hecho con Patagonic, por ejemplo, no hubieras podido estar 3 meses en esa casa. Entonces, la película es el mecanismo de relojería que es la película, por esos 3 meses en la casa. Entonces, o sea, no hubiera sido esta película y no hubiera sido una mejor película. Y yo creo que más aún todavía, en esta película, con el asado, con tus otras cosas y con esta película, creo que vos tenés una carta de presentación muy importante acerca de tu capacidad para dirigir. O sea, y eso sale a la luz porque pudiste hacer la película como vos quisiste hacerla. Sí, y hay un dato de color, que esto también es algo que está bueno que tengan en cuenta si alguno de ustedes quiere dirigir, que es que yo no tenía ni idea cómo hacer una apuesta con 12 personas. Yo no sabía, y no sé, creo que aún no lo sé. Y en un momento te empezás a preguntar, pero entonces, ¿cuál es el trabajo del director? Porque si vos tenés un director de fotografía muy pillo, como es Nico, un cámara como Guido, que es un pibe que viene haciendo un carrerón,
Y tenés gente que seguramente te va a proponer algo mejor de lo que vos te habías imaginado, más allá de que yo algunas cosas sí me planteé y sí decidí que fueran de una manera u otra. Cuando a mí se me rompe el monitor en el asado, yo me doy cuenta que mi trabajo está con el cuento, no con el cuento de tío, sino con el cuento general y con los actores. Ya. De hecho, un día me acuerdo, viene el asistente de dirección y me dice, che, yo me encerraba con los actores en una habitación porque la primera vez hice un ensayo como todo el equipo ahí, no me sirvió. Me encerraba con los actores en una habitación, ellos le decían la charla TED, porque claro, era yo solo con 12 personas, y hablábamos un montón ahí, y en un momento vienen y me dicen, che, loco, estás tardando un montón. Y yo esa fue la única vez que no me enojé, porque no me enojo, le digo, che, pero si no, ¿qué hago? O sea, si no me das este espacio, yo después, una vez que esta escena empieza, miro, observo, corrijo cosas chiquitas. Después también juegan los actores, los egos de los actores, que te dicen que sí, que no, che, cambiamos esta escena, no la cambiemos, a quién escuchar, a quién no, cuándo pararte de manos cuando realmente sentís que algo tiene que ser así. Por ejemplo, me acuerdo Luis es un tipo muy, muy respetuoso y muy, muy bueno, pero un día viene y me dice, che, en este momento que está terminando la película, que es como está el clímax, esta escena entre ellos dos mirando las muñecas en la mesa, el policía, ¿tiene algo que ver? Sí, Luis, le digo, quédate tranquilo que sí. Y otras veces él me decía, che, no sé, no me gusta acá que pase esto, y yo lo escuchaba y tenía razón y es tomarlo. Pero entonces cuando te preguntás, ¿cuál es tu laburo? Porque en realidad tenés un montón de gente que sabe un montón. El director de fotografía, el director de arte, Augusto Latorraca, que es el director de arte del Patrón, la otra de Luis Imbroski, la del Carnicero, es un genio, Augusto. Bueno, nada, un equipo buenísimo. Y entonces en realidad lo que terminás haciendo es contarles a ellos lo que vos querés contar para que ellos lo hagan e ir tomando decisiones como esta de mi productor no quería pagar la acustización. Y me decía, no, ponemos unos colchones. Le digo, no, Gastón, paguemos la acustización, salían, no sé, 100.000 pesos. Paguémosla porque la vamos a pasar mal. Y después te vas dando cuenta de esas decisiones. Y después te vas dando cuenta de qué quedó tuyo en la película y qué es de los demás. Porque, por ejemplo, yo el vestuario de Carney no me lo había imaginado así. Y la vestuarista me presentó eso y le digo, vamos, está bueno. Pero porque también Nico me presenta de referencia fotográfica Drive, que para mí no tenía nada que ver con lo que yo me había imaginado, una noche mucho más noche, no me había imaginado colores tan estridentes. Y en un momento vos estás convencido de estos colores, de estas luces estrambóticas en la habitación de Carney, sí, vamos. También es eso, ¿entendés? Es confiar y es dar libertades cuando las tenés que dar y cuando no, decir, che, no, yo quiero que tener esta toma así, con toda esta gente acá adentro, metámosla como sea, quiero tener este encuadre o quiero que, no sé, lo que sea, cualquier decisión que tomes es si vos realmente crees que está bien. Y si no crees que está bien, probablemente no esté bien y tenés que escuchar. Porque lo mismo con esta escena, cortamos una escena re larga con un gato muerto, a mí me encantaba, pero fue, che, no cuenta, no, es la única que si no está no pasa nada. Y 2 días antes del rodaje yo saqué esa escena y después hablaba del gato muerto durante toda la película y fue a recorrer todo el guión buscando el gato y rearmando todos los diálogos para que todo ese recorte de 20 páginas tenga sentido. Che, no, pero acá esta estaba arriba justo cuando este está abajo, también dónde está cada uno en la casa. Y hay cosas que yo veo y digo, que por ahí no se notan, pero yo digo, che, cuando se cae el tipo en el baño, ¿no lo escuchan de abajo? Como cosas que en un punto no importan, pero que yo sí me las preguntaba y me las pregunté después en postproducción. Y bueno, nada, cosas como el Deus Ex Machina, cosas que bueno, que nada, ya están y que se podrían haber mejorado. O no sé, podríamos haber tenido más escenas con los policías o más situaciones de tensión que no tuvimos, o que yo siento que nos faltaron, pero pues no tuvimos tiempo de filmarlas. No es que no estaban escritas, estuvieron, cambiaron, mutaron, y bueno, es eso. Pero sí, es súper de relojería, como vos decís, es como muy al milímetro. No tenés margen de error. Y eso te hace trabajar mejor también. Y cuando filmás a la nena cortando la torta, tampoco tenés margen de error. Entonces, para volver un poco a eso, aprendemos a trabajar sin margen de error. Y yo aprendí a trabajar desde un rol de cámara realizador, de hacer sonido, poner las luces, hacer la puesta y hacer todo con muy poco presupuesto, generalmente mal pago y poniendo los equipos por poca plata. Lo sigo haciendo hoy, siguen surgiéndome proyectos así muy guerreros y no sé por qué me tocan a mí.
y siempre cuento una anécdota, que es la primera vez que estuve en un rodaje grande, que era un programa para Pramer, un programa para afuera, una cosa muy, muy grande, un rodaje grande. Yo estaba de cámara y me siento en el carro con una super cámara y un lente fijo 300 y me puse los auriculares del sonidista. Y el sonidista me miró como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque yo estaba acostumbrado a eso. Y creo que toda esa escuela, toda esa argentinada que tenemos, nos da después la posibilidad de haber editado, hecho sonido, hecho cámara, hecho 7 millones de cosas, para que después todo eso confluya en un solo rol, poder más o menos tener una idea de lo que está pasando y poder decirle al director de fotografía, che, sos la estrella del rodaje, pero yo necesito cerrar las ventanas. ¿Entendés? Y darle bola al sonista, que pobre es un ser relegado del planeta, y poder tener como todo eso en un equilibrio y que las cosas salgan más o menos bien y salgan de la mejor manera posible. Bien. Che, bueno, para cerrar, queríamos solamente, así como preguntarte y darte espacio, Nacho, si querés contar algo de tu próximo proyecto, porque esto, o sea, hemos estado hablando de cosas que ya, o sea, Nacho nos está contando de algo que ya se concretó. Y todos ustedes vieron los pasos previos. Y ahora Nacho nos había compartido muy generosamente un material de un próximo proyecto que queremos que él se lo muestre para que vean in situ, en el momento que está ocurriendo, cómo es justamente manejar un proyecto, cómo es hacerlo, buscarlo para hacerlo posible. Bien, ahora les paso, es como no es un tráiler en realidad, es un proyecto que nació en el 2007, lo voy a hacer muy corto la explicación, con una idea que teníamos, que era hacer un documental sobre detectives de infidelidades, de esta gente que se dedica a investigar infidelidades, y cuando empezamos a buscar detectives que nos quieran dar entrevistas, no querían, ninguno quería dar la cara, entrevistamos un montón por teléfono, pero no querían dar la cara. Y dijimos, bueno, hagamos una ficción, y empezamos a escribirla en el 2007. En el 2010 filmamos un piloto que quedó súper viejo, le dimos 1000 vueltas, nunca la pudimos meter en ningún lado, ganamos un concurso de polos audiovisuales que después no se pagó porque justo cambió el gobierno, y ahora estamos dándole otra vez manija a eso. Y ahora se presentó la oportunidad de Ventana Sur de presentar proyectos, y en Ventana Sur nos pedían un video pitch. Un video pitch es director y productor hablando sobre el proyecto en 5 minutos. Nosotros tomamos la decisión de que el protagonista cuente la historia, contratamos un actor que seguramente no vaya a ser el definitivo, y el video pitch se construye, es una serie, ¿no? Es una serie. El video pitch se construye de el actor contando la sinopsis del proyecto en primera persona, y nosotros dos hablando sobre el proyecto en general, dura 4 minutos. Esto es un video pitch que se armó con pedazos de películas, y escribimos el guión, en base al guión buscamos pedazos de películas, banco de imágenes, que conseguimos uno bastante económico y muy bueno, y imágenes del tráiler viejo. Es una mezcla de todo, más un actor, más nosotros hablando. Ese es el proyecto en el que estoy ahora, así como más reciente, es una serie de 8 capítulos, también en un palo muy humor negro. Y después estoy desarrollando un largo nuevo que, bueno, como les contaba antes, lo escribí, es una primera versión. Mi productor me odia porque tiene 60 minutos de los 90, son de noche y en exteriores. Y me dice, no lo podemos hacer, es imposible. Bueno, yo ahora lo voy a terminar de escribir. O sea, necesito ir a presentarme a una audiencia media o algo más grande todavía. Pero bueno, cuando esté escrito ahí lo lanzaremos. Así que estoy con esas dos cosas ahora. Y también algo a destacar, que es que este año, un poco por la peli y otro poco por una cuestión capaz natural, empecé a poder dirigir Publi. Hice 4 este año, algunas más chicas, otras más grandes. Y es un lindo laburo. Mucho humo, pero es un lindo laburo y a veces está bien pago, a veces más o menos, pero es como sacarse el vicio de cuando uno no tiene otra cosa para filmar, está bueno. Así que si quieren le tiramos un play a eso. Bueno, comparto. Se escuchaba bien, ¿no? Antes. A ver, Sí. Tiki. Si lo pongo en pantalla completa, lo ven en pantalla completa, ¿no? Ahí te decimos. Ahí lo dónde están estamos viendo. viendo. Perfecto. Estamos bien. Vamos. Mi nombre es Marcos Bjork.
y les voy a contar cómo el azar y la curiosidad me convirtieron en detective privado. Cumplí los 45 y me di cuenta que ya no daba para más. Estaba endeudado, sin trabajo y distanciado de Ana, mi única hija. Así que llamé a Quique, mi amigo de toda la vida, y le comenté que estaba dispuesto a trabajar con él como camillero en la morgue judicial. Y en mi primer día de trabajo me tocó ir a levantar el cuerpo de un hombre que se había tirado por el balcón, o al menos eso es lo que yo creía. El gordo me mandó al departamento de la víctima a firmar unos papeles con la policía. Cuando entro, miro a mi alrededor. En una mesa veo un montón de cosas. Desde cámaras ocultas en anteojos hasta fotos de parejas entrando a hoteles de alojamiento. Ya se hacía de noche en la morgue. Yo empujaba la camilla con el cadáver, cuando de pronto empezó a sonar un teléfono dentro de la bolsa mortuoria. No pude conmigo. Abrí la bolsa y en el bolsillo del saco encontré un teléfono y un sobre. Atendí. Del otro lado alguien me ofrecía dinero a cambio de unas fotos. Abrí el sobre y las encontré. Y ahí fue cuando todo comenzó. El difunto detective me había dejado su teléfono, sus clientes y su profesión. Su identidad. Mi vida cambió de una vez y para siempre. Comencé a investigar por encargo, infidelidades, estafas, personas, empresas. Había encontrado un trabajo que me gustaba y me dejaba dinero. Pero no todo iba a ser tan fácil. Este tipo no se había suicidado. Y la próxima víctima podía ser yo. En la productora Cooperativa Mental desarrollamos y producimos contenidos para cine y plataformas VOD con la premisa del destino gracioso del humor. Bajo este mandato sagrado tuvimos la oportunidad de producir la película ópera prima de Nacho Gugliari, El cuento del tío. ¡Abra la puerta! Hoy en día nuestro foco está puesto en desarrollar y crear nuestras propias IP. Nos encontramos desarrollando la película Camping el Rescate y la serie Björk. Marcos Björk nace por la necesidad de confeccionar un personaje alejado de los estereotipos de un detective. Él es un hombre común que llega a la profesión por obra del azar y la curiosidad. La serie se compone de una gran cantidad de casos. Los tonos y las temáticas son distintos cada vez. Conforme el novato detective va aprendiendo, los casos se van complejizando hasta arrastrar a Marcos a una trama un poco más oscura que lo va a poner en un peligro aún más tangible. Siempre pensé la serie como una mixtura de géneros. Si bien tiene tintes de comedia, se ve más como un thriller, y su tono es una combinación de factores. Cada capítulo tiene 3 líneas argumentales. Por un lado, los conflictos familiares de Marcos. Por otro, los casos autoconclusivos. Y, finalmente, la trama de fondo relacionada a la muerte del detective. Esto permite a la serie tener una capacidad de mutar de género, teniendo momentos de suspenso, graciosos y hasta dramáticos. Björk tiene una primera temporada de 8 episodios de 40 minutos por capítulo. El elenco se compone de 5 actores protagónicos, un reparto secundario de 20 bolos y hasta 40 extras por episodio. Las escenas, en su mayoría, serán rodadas en interiores durante el día. Para eso estamos buscando socios de co-desarrollo y potenciales coproductores para poder conformar un equipo y poder ejecutar un cronograma de trabajo de 6 meses. Actualmente estamos trabajando en la trama general de la serie y construyendo un universo con mucha capacidad de expansión. Bien. Bueno, ¿se escuchó bien? Ya quiero verla. Sí, es un proyecto que adoramos también. Mucho trabajo. Y muy bien presentado. Sí, vamos a ver cómo nos va en Ventana Sur. Estamos ahí a la espera. Igual también estamos ya como tratando de meter como que la vea gente por otro lado. Ahora estamos todo en un proceso de acomodar un poco algunas cosas, pero tiene algunos guiones escritos, pero hay que retocarlos mucho. Pero ahora lo que estamos buscando es eso, es guita para sentarnos a escribir y no tener que ocuparnos de otra cosa que no sea eso. Tenemos una base, pero es una base. Tenemos como una línea de trama general y 2 o 3 episodios más o menos sólidos. Y el resto, nada, faltan guionistas, falta estructura. Es distinto, una serie es algo mucho más grande.
Y no sé si más complejo, porque un largo tiene su complejidad de resumen, pero la serie también tiene una cosa más que yo prefiero incluso capaz no estar desde un lugar de dirección, o por ahí sí para el primer capítulo, pero después como tratar de estar alejado y poder coordinar gente y poder como llevar adelante un cuento de un arco general y no estar preocupado por una story de un capítulo. Aparte tampoco tengo el oficio para filmar tan rápido, entonces por ahí sí, primer capítulo, si es que sale obviamente, y después, no sé, capaz que contratar gente por afuera para tener otras miradas también. Bien. No, justo estamos un poco como en el horario, son las 5, así que digamos, o sea, me parece espectacular todo el recorrido que estuvimos haciendo con todas tus películas, el cortometraje y todo esto, y digamos, llegar a ver esto, que es parte, como me parece fundamental, de un montón de trabajo, o sea, y una constancia. Me parece que habla como de tener cierta cantidad de horas puestas en que estos proyectos se materialicen y que por ahí en algún momento no, uno los tiene que guardar en un cajón y después los saca en otro momento, porque desde el corto que contaste eso, después con el largo también, con este también, yo te recuerdo hace mucho tiempo que lo tenías, entonces está bueno. Si le quieren, o sea, como si quieren comentar algo rápido, estamos justo en el horario, me parece que pueden hacerlo por el chat o si hay alguna pregunta corta para poder hacerla a Nacho. Fundamental que todos en diciembre vayamos a ver la película. Y lleven muchos amigos. Si alguno tiene un equipo de rugby o de hockey, lleven. ¿De rugby? No, sí, bueno, justo no es el mejor ejemplo. No sé, por ahí jugar al rugby. No, un equipo, estoy pensando en eso, gente. Mucha gente. Sí. Equipos de trabajo, como la materia, bien. Equipos de trabajo. Bueno, muy bueno, muchas gracias, muy buenas felicitaciones, me encantó la película con el corto. Bueno, Bueno, buenísimo. Buenísimo. Sí, ahí vamos. Bueno, chicos, espero Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias, chicos. Bueno, después si quieren, ahí también hay un Instagram de la peli, ahí va a haber como novedades y demás. Y bueno, nada. Y también, si, no sé, ahí yo estoy en redes, en Instagram, me van a encontrar al toque, nombre y apellido, Nacho Gugliari. Dudas que tengan, no sé, de lo que sea, escriban. Yo ahí estoy. Fui docente 15 años, así que estoy súper acostumbrado a eso. Y me copa también contactarme con ustedes que están ahí como a la vanguardia. Nosotros estamos ya viejos. Bueno, genial, chicos, espectacular. Mil gracias, Nacho. Bueno, la verdad que fue muy rico el encuentro. Dale. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espectacular, nada, todo el recorrido que hiciste, en serio. Te vamos a estar apoyando. Gracias, Marche. Chao, vamos a filmar juntos. Chao, súper interesante todo. Gracias, nos vemos. Nos vemos en diciembre. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.